conducción, en esta apertura, la compañera Zulma de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Vaya para Zulma. 이번아이들의 바이샤바 크리스티안 마이테이로르 데벤와나 하베요 파마메 tapichaña no menuaco árabe cotembiapo guasupe. Es así, saludando a las autoridades que están presentes en forma virtual, acompaña Su Excelencia, señor Javier Viveros, ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, el señor David Velázquez, viceministro de Educación Superior del Ministerio de Educación y Ciencias, así también acompaña el señor Mauro Lugo Verón, presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, Academia de Lengua Guaraní, así también el señor Ricardo Pavetti, decano de la Facultad de Filosofía. Además, también acompaña la señora Zully Vera de Molinas, rectora de la Universidad Nacional de Asunción. También, por supuesto, la señora Valentina Canese, es directora del Instituto Superior de Lenguas de la UNA. En esta mañana, justamente tan importante, en donde contaremos con la participación de varios profesionales. La Universidad Nacional de Asunción, a través del Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía, propone precisamente este evento con miras a mantener y profundizar un espacio de convergencia con diferentes miradas y contextos, y también como un espacio de integración sin fronteras entre lingüísticas e investigadores de toda la República del Paraguay. De esta forma, entonces, damos la bienvenida a los profesionales quienes participarán de este congreso. Para dar inicio, damos uso de palabra a la señora Valentina Canese, directora del Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción. Muy buen día, la escuchamos, señora Valentina. Buenos días a todos, Maiteiroru, Opavabepe. Es para nosotros realmente una gran alegría poder estar aquí por sexto año consecutivo, recibiendo al sexto Congreso de Paraguayo de Lingüística Aplicada, que nació desde un sueño que tuvimos con los colegas en el Instituto Superior de Lenguas, conjuntamente con los colegas de la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la Academia de la Lengua Guaraní. Estas dos instituciones que fueron, digamos, nuestras aliadas desde un principio. Quisiera agradecer en la persona de el ministro Javier Viveros y en la persona de el presidente de la Academia Guaraní, de la Lengua Guaraní, el señor Mauro Lugo. Quisiera también saludar y agradecer la presencia de las autoridades de la Universidad Nacional de Asunción, el vicedecano, el señor Gustavo Acosta, de la Facultad de Filosofía, la rectora de la Universidad Nacional de Asunción, la profesora doctora Zully Vera de Molina, quien nos honra con su presencia, y también a otros referentes de diferentes instituciones. Está aquí con nosotros representantes de la NEAES, representantes de la Embajada de Taiwán, también de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes también son nuestros colegas y aliados desde ya hace varios años. Y bueno, quisiera nada más primeramente decir que, bueno, a partir de este congreso pudimos fundar la Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada, APLA, y desde ese espacio poder también, juntamente con todos estos colegas de diferentes organizaciones, a quienes voy a también ir nombrando, agradecer la oportunidad de brindar espacios. Justamente estábamos hablando de promoción de la investigación en el área de las lenguas en su más amplio sentido. Si bien la lingüística aplicada abarca los estudios lingüísticos aplicados a la educación, a la ciencia, a los estudios traductológicos, nosotros lo ampliamos aún más para incluir también a los estudios lingüísticos puros y a los estudios literarios, ya que necesitamos brindar estos espacios de cooperación, de poder compartir y abrir estos espacios. También entonces quisiera aprovechar
para agradecer, ya mencioné a la al Instituto Nacional de Educación Superior, INAE, que también es un aliado, al Instituto Guimarães Rosa de la Embajada de Brasil, al DAAD de la cooperación alemana, a la ANEAES, al Ministerio de Educación y Ciencia en la persona del viceministro, al Instituto de Lenguas ILPOR, que también es nuestro aliado siempre, a la Cátedra de Guaraní de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, a la Asociación Paratesol de Profesores de Inglés, a la Asociación Paraguaya de Profesores de Francés, a la Sociedad Internacional de Portugués como Lengua Extranjera, a la Comisión Nacional de Bilingüismo, al Ateneo de la Lengua Guaraní, a la Fundación Ubimaran, al Centro Paraguayo de Estudios Canadienses, a la cooperación, las cooperaciones de Taiwán y Corea, quienes siempre están acompañando y que nos están ayudando con ponencias, conferencias, paneles, también a la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada, en la persona de su presidenta, la profesora Kiria Finardi, de la Universidad Federal de Espíritu Santo, que nos ha ayudado a lo largo de los años a consolidarnos como, como asociación y como grupo, a la Universidad Estadual de Mato Grosso Sul, en la persona de los profesores Lucas Chagas y Ruberbal Franco Maciel, quienes también siempre nos están acompañando, y finalmente a la Universidad Nacional del Nordeste Argentina, que también siempre nos acompaña con los colegas del norte de Argentina. Entonces, nada más decirle que para mí es un gran honor y una gran alegría poder estar aquí compartiendo un programa muy rico, como siempre. Tenemos el honor de tener este año al ministro de la Secretaría de Política Lingüística con la conferencia inaugural, y tenemos 10 conferencias magistrales, cerca de 20 paneles temáticos y al menos unas 80 ponencias que van a estar siendo compartidas en estas 3 jornadas intensas que vamos a tener. Así que darles la bienvenida a todos y agradecer nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos en este evento tan cerca de nuestro corazón. Awuyebeteo Pavabepe y éxitos para todos. Awillebetenen eremo tenundejara Valentina Canese, Instituto Superior de Lenguas Muacajara, Facultad de Filosofía Pehuá. Awilleyendebe. Seguidamente vamos a dar uso de palabra al señor Mauro Lugo Verón, presidente de la Academia de Lengua Guaraní. Buen día, Baishapa. Está teniendo problemas de conectividad el profesor Verón, así que vamos a tener que esperar que pueda solucionarlo. Damos uso de palabra siguientemente al señor Ricardo Pavetti, decano de la Facultad de Filosofía. Buenos días, Baishapa, señor decano. Muy buenos días a todos. Creo que nuestra directora ya hizo la corrección. Les saluda el vicedecano de la Facultad de Filosofía, el profesor Gustavo Acosta. Esta es una mañana donde tengo la oportunidad de volver a encontrarme, al menos por este medio, con amigos a quienes aprecio, a quienes respeto, a quienes admiro por su dación, por su capacidad, por su inteligencia, por el servicio que hacen desde la cultura a nuestra nación. En ese sentido, ya decía antes del inicio oficial de la reunión, mi alegría de encontrarme con nuestro ministro de Políticas Lingüísticas, Javier Viveros, quien estoy escuchando, tendrá a su cargo la conferencia inaugural, y es siempre un motivo de expectativas sanas, de expectativas de aprendizaje, escucharte, ministro. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Tengo también la oportunidad de saludarle a nuestro viceministro de Educación Superior, David Velázquez, un estudioso de la historia nacional que desde lejos de Asunción también está haciendo un hueco en su agenda para unirse y acompañar este evento académico tan importante. Alegría también de saludar a nuestra rectora, la doctora Suyi Vera,
Todos sabemos el compromiso que ella tiene con la educación superior, pone todo su talento, toda su capacidad para que los jóvenes de nuestro país tengan oportunidades ciertas de desarrollarse como personas, de alcanzar sus metas, sus objetivos, de ser buenos profesionales y desde sus profesiones aportar también después al desarrollo de nuestra nación. Gracias, rectora, por hacer un hueco en tu apretadísima agenda para acompañar esta actividad de la Facultad de Filosofía, especialmente del Instituto Superior de Lenguas. Al presidente de la Academia de Lengua Guaraní, don Mauro Lugo Verón, agradecerle, espero que nos esté escuchando ya, agradecerle por su compromiso y por su trabajo tesonero con el ISL desde desde aquel primer congreso que siempre ha estado y estoy seguro va a estar en los futuros congresos que se van a ir desarrollando. Así que, don Mauro Lugo, muchas gracias por acompañar este emprendimiento del ISL. ¿Qué decir a nuestra apreciada directora Valentina Canese? Estuve mirando anoche, doctora, la página web del Congreso y el nivel que se percibe desde aquel primer encuentro en el 2000, si mal no recuerdo, a esta parte, ha sido de un alto nivel, un alto perfil. Y estoy seguro que tu trabajo que conocemos se refleja en el éxito de este Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. En tu persona, quiero felicitar a todo el plantel docente, al comité científico, a todos quienes han hecho posible este tipo de congresos en nuestra sociedad, en nuestra universidad, que es un verdadero lujo, y te deseo lo mejor, doctora Valentina, éxito siempre, y que tu sonrisa que veo desde este lado sea ya un compromiso para que pronto tengamos el 7º, el 8º, el 9º y así sucesivamente Congreso de Lingüística Aplicada. Están haciendo un trabajo realmente magnífico de un nivel académico, científico, superlativo en el campo de la lingüística en Paraguay y eso debe destacarse. La revista, si bien es cierto, es online, se nota que es de una altísima calidad, y su permanencia en la página web nos permite a todos consultar las veces que queramos los artículos que están siendo publicadas en esas revistas. Bienvenidos a todos entonces a la Universidad Nacional de Asunción, a la Facultad de Filosofía, al Instituto Superior de Lenguas que tiene a su cargo la realización de este congreso tan valioso. El desafío, perdón, 2 minutos. El desafío claro. de representar a nuestro decano esta mañana me hizo mirar ayer nuevamente anoche los elementos disponibles para la comunidad para informarse sobre el evento y me pareció muy apropiado las preguntas que guían al interesado. ¿Por qué participar de este tipo de eventos? Y las respuestas que ustedes mismos fueron generando son las adecuadas, las correctas y las que nos impulsan a todos a querer participar. Esta es una oportunidad donde nos encontramos con la posibilidad de escuchar a grandes conocedores de esta materia, de esta disciplina, de los problemas lingüísticos de nuestro país y también a profesionales del extranjero, internacionales. Esta es una oportunidad, es una red que se forma donde los estudiosos pueden encontrar espacios de cooperación, de información, que permiten, por supuesto, sostener la disciplina, difundir los conocimientos que se adquieren, de avanzar, de actualizarse. De manera que no es necesario que ahonde más sobre la importancia de este Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Es un espacio valioso, su 6ª edición así lo demuestra. Hay un progreso notable del primero a este y estoy seguro que en lo que viene se irán haciendo aún mejor las cosas y esto se va a convertir en uno de los espacios académicos, que ya lo es, por cierto,
de estudio de lingüística aplicada a nivel mundial, no solamente paraguayo. Muchas felicidades a través de tu persona, Valentina, a todo el equipo del ISL. Y muchas gracias a nuestras autoridades, a la rectora y a los ministros que acompañan este evento. Muchas gracias. Tembicuayara Gustavo Acosta, Sambuj Jaramini, Facultad de Filosofía, Universidad Nacional de Asunción, Peguá. Seguidamente damos uso de palabra a la señora Zully Vera de Molinas, rectora de la Universidad Nacional de Asunción. Buenos días, la escuchamos. Muy buenos días a todos. Realmente un honor poder participar en este sexto Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Saludar a nuestro viceministro, doctor David Velázquez, viceministro de Educación Superior, al magíster Javier Viveros, ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, al apreciado profesor Gustavo Acosta, vicedecano de la Facultad de Filosofía de la UNA, al presidente de la Academia de Lengua Guaraní, magíster Mauro Lugo, a nuestra estimada directora del Instituto Superior de Lenguas, en este caso, apreciada doctora Valentina Canese, a nuestros diferentes representantes de las instituciones que hoy nos acompañan, la NEAES, la INAES, a nuestros representantes de instituciones, academia, universidades públicas y privadas a nivel nacional, internacional, a nuestros representantes de Taiwán y a todos quienes hoy nos acompañan en este importante congreso, investigadores, docentes, estudiantes, amigos, todos. Realmente es un honor poder dirigirles unas palabras en este espacio académico, como bien se mencionara, que reúne a docentes, investigadores, estudiantes y profesionales que están comprometidos con el estudio, la enseñanza y la valoración de la lengua en nuestro país y en la región. Realmente, como rectora de la Universidad Nacional de Asunción, les doy la más cordial bienvenida. Bienvenidas a la Universidad Nacional de Asunción, a la Facultad de Filosofía, al Instituto a través del Instituto Superior de Lengua. Sabemos que este congreso refleja con claridad la misión que compartimos como universidad de poder promover el conocimiento, la reflexión crítica, la innovación en torno a las lenguas, como un elemento esencial de la identidad, de la comunicación y del desarrollo social. Quiero destacar y felicitar a la doctora Valentina Canese, a todo el equipo que ha logrado que a través de este congreso podamos unir países, unir diferentes unidades académicas, así como también a nuestros investigadores que van contribuyendo para poder realmente lograr un mayor acercamiento de nuestra lengua a diferentes espacios académicos. Desde ya sabemos que la riqueza de este congreso radica específicamente y en especial en las diferentes miradas en la cual podemos dialogar, aprender, reaprender y construir propuestas positivas. Desde ya les deseo una jornada muy fructífera, inspiradora y por sobre todo que sea colaborativa, que realmente sigamos consolidando, así como bien lo mencionaron los demás miembros de este congreso, que es de la Asociación de Lingüística Aplicada en el Paraguay, en la región y el mundo, podamos seguir contribuyendo y fortaleciendo nuestras prácticas a nivel docente, a nivel de investigación y a nivel profesional. Desde ya también deseo que este espacio que estamos construyendo a través de la academia podamos seguir fortaleciendo y llegando a cada rincón del país y también del mundo. Desde ya, mis deseos de éxitos. Muchas gracias para cada uno de ustedes. Awiyebete Pemenguana. Sambuj Jaraguazú, Universidad Nacional de Asunción, Peguá, rectora, doctora Zully Vera de Molinas, Neñe Ere.
A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor David Velázquez, viceministro de Educación Superior del Ministerio de Educación y Ciencia. Viceministro, muy buen día. Buenos días. Saludo en primer lugar al ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, don Javier Viveros, a las autoridades académicas en la persona de la rectora de la Universidad Nacional de Asunción, la doctora Sullidera, al equipo organizador del Congreso en la persona de la doctora Valentina Canese, a las autoridades de la Academia de Lengua Guaraní en la persona del presidente Mauro Lugo y a todo el equipo que trabaja en este Congreso, a los invitados y disertantes nacionales e internacionales. Me sumo en primer lugar a las palabras de quienes me precedieron, a las palabras de gratitud, a las palabras acerca de la importancia del evento, a lo que significa sostener por sexta vez consecutiva un evento de esta naturaleza en el Paraguay, los méritos que entraña el hacerlo, el lograrlo. Y además de sumarme a las palabras, a los mensajes y a las ideas de quienes me precedieron, quiero destacar el desafío que para nosotros desde el Ministerio de Educación y Ciencias significa trasladar al conjunto del sistema educativo esto que se desarrolla en el nivel de las instituciones de educación superior, en el subsistema de la educación superior en el Paraguay. Este es un congreso de muy alto nivel. En su sexta edición es un espacio privilegiado de construcción e intercambio de conocimientos, saberes, experiencias y por lo tanto es un espacio en el que las instituciones de educación superior, en particular la Universidad Nacional de Asunción y las instituciones presentes, colegas, están cumpliendo con la misión que se espera de la universidad en el Paraguay a partir de el espíritu recogido en la Constitución Nacional sobre el papel de las universidades en el desarrollo. La deuda pendiente, el gran desafío sigue siendo para nosotros cómo hacemos que todo este saber que se genera en la institución protagonista del conocimiento, protagonista de la extensión, protagonista de la investigación, llegue al conjunto del sistema educativo. Es decir, cómo podemos nosotros ser las correas de transmisión para que estos saberes se incorporen a la formación docente, cómo hacer que estos saberes se incorporen a la formación técnico-profesional en el Paraguay, cómo hacer que se incorporen a la educación básica. Es allí donde tenemos un papel, las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias, un desafío que cumplir para que efectivamente nuestro sistema educativo incorpore los avances, los desarrollos, los logros más importantes a la formación de nuestra población estudiantil para que cumplamos con aquella misión que se espera del sistema educativo, que es la formación de ciudadanos comprometidos, ciudadanos críticos, ciudadanos capaces de ser protagonistas de su entorno, agentes de cambio y de transformación en su sociedad. Eso no se va a lograr si nuestro sistema educativo no logra resolver estas brechas que a veces existen entre los niveles. Pero estos congresos y la presencia nuestra tiene que servir para conocer estos saberes de primera mano y trabajar luego, como desde luego se hace en una escala mayor, para que todo esto llegue a las aulas de la República. Llega no solamente al subsistema de la educación superior, sino que en cada aula cualquier docente al frente de un grupo de estudiantes, en interacción con un grupo de estudiantes, tenga incorporados estos saberes, estos conocimientos, estos desarrollos, de manera que la educación efectivamente sea de calidad. Nuestro sistema tiene una deuda que es la integración de todos los subsistemas y allí la universidad hoy con este congreso está cumpliendo el papel que le corresponde de liderazgo en materia de investigación, en materia de construcción del conocimiento, en materia de intercambio, en materia incluso de internacionalización de estos saberes, porque los especialistas que nos acompañan, tanto del Paraguay como del exterior, lo que están haciendo es universalizar el resultado de sus investigaciones y sus avances.
pero nuestro desafío en todo caso, y allí asumo frente al ministro de Políticas Lingüísticas especialmente, aunque no exclusivamente, el desafío de lograr que estos saberes se incorporen al conjunto del sistema educativo de manera progresiva pero sostenida, a través no solamente de las capacitaciones, que incluso hoy las tenemos gracias a gestoras como la doctora Valentina Canese para nuestros docentes, sino también a las aulas, reitero, de todo el país. Muchas gracias por la oportunidad. Felicitaciones en su persona, doctora Valentina, a todo el equipo organizador, a la doctora Zully por el cumplimiento de la UNA en su misión de construcción y difusión del saber, y a las demás instituciones públicas presentes y participantes los mejores deseos de éxitos en esta jornada. Auyebete eres Sambujaramini, Tenmicuayara, David Velázquez, Tecombo Eja, Tembicua, Mutenun de Japegua. Muy bien, a continuación damos uso de palabra a su excelencia, señor Javier Viveros, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Muy buen día, lo escuchamos. Buen día, muchas gracias, Cristian. Vaya para Peime, como Maiteí, Paraguaña, en Guarda Arerape. Bueno, un saludo a las autoridades, el viceministro David Velázquez, la rectora Suyi Vera, el vicedecano Gustavo Acosta, la directora Valentina Canese, también al dictá Mauro Lugo, que espero haya resuelto sus inconvenientes técnicos. Y bueno, también un saludo, por supuesto, a todos los que nos acompañan a través de Internet. Como representante de la Secretaría de Políticas Lingüísticas del Paraguay, constituye para mí un honor estar hoy aquí en esta sexta edición ya del Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, el COMPLA, un espacio que coorganizamos con el Instituto Superior de Lenguas y la Academia de la Lengua Guaraní, un espacio que realmente se ha consolidado como uno de los foros fundamentales para pensar el lenguaje en sus diversas dimensiones, ¿no? Social, cultural, cognitiva, tecnológica y humana. La lingüística aplicada es, por definición, digamos, una disciplina de frontera. No se limita solamente a describir la lengua, no se limita solo a eso, busca también la resolución de problemas concretos. Y en un país plurilingüe y multicultural como el nuestro, donde conviven el castellano, el guaraní, las lenguas de las comunidades migrantes, que son varias, y 19 lenguas precolombinas, esa tarea adquiere una enorme dimensión ética. La lingüística aplicada tiene la capacidad de estudiar esa riqueza que tiene nuestro acervo y ayudar a transformarla en políticas públicas, en herramientas y en derechos concretos. Este congreso es una plataforma de reflexión y de responsabilidad pública al mismo tiempo. En paralelo, vivimos una época en la que la tecnología, especialmente lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, nos plantea desafíos inéditos como especie. Las máquinas hoy tienen la capacidad de procesar lenguaje, tienen la capacidad de generar lenguaje, y esto nos exige nuevos marcos teóricos, nuevas responsabilidades éticas y nuevas oportunidades que nos permitan repensar el modo o repensar la manera en la que la tecnología puede servir al bien común por un lado y por el otro al fortalecimiento de nuestras lenguas. En ese sentido, este congreso es una invitación a pensar juntos. Van a poder comprobar que esta nueva edición cuenta con un programa muy nutrido y variado. Bueno, agradezco a quienes desde los distintos rincones del mundo van a compartir sus saberes. La lengua es un diálogo permanente, y este congreso es una prueba meridiana de ese acerto, ¿no? Bueno, anhelo que estos días que empieza hoy y bueno, un par de días más, que estos días nos encuentren
reflexionando, debatiendo y construyendo en conjunto, con espíritu crítico, con rigor científico y bueno, también con la convicción de que nuestras palabras pueden transformar realidades, nuestras palabras saben transformar realidades. Creo que es una verdad de perogrullo decir que el Paraguay necesita ciencia, necesita investigación, necesita pensamiento sobre el lenguaje. Hay pocos pero son, dice César Vallejo, el poeta, pero necesitamos más. Necesitamos políticas lingüísticas, políticas fuertes y que sean al mismo tiempo sensibles. Y bueno, Paraguay necesita sobre todo que sigamos defendiendo esta diversidad lingüística que tiene, que es un patrimonio vivo, es una verdadera medalla en el pecho de nuestro país. Yo celebro, en nombre de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, celebro este sexto encuentro. Como bien señaló, no recuerdo si fue el doctor Gustavo o el viceministro David, hacer algo, organizar algo como este congreso con tanta gente y que termine siempre aureolándose de éxito no es una tarea fácil, por lo cual hay que felicitarte siempre, Valentina. Y bueno, deseo a todos que tengamos un congreso que sea fecundo y enriquecedor. Aguilleta y té, muchas gracias. Aullaneñe Gracias. ere, Paraguay en Güera Zambujara, Caray Javier Viveros. Opacuevo niñe eco anga, ñamuñe penuta, o ñe siru ñe penume. Ñajendu yeta Zambujara Paraguay en Güera Zambujapegua, Caray Javier Viveros. O jesan y yotaba, ñe eje sacaba, ja oye güero y que coaba yepuru. Urgencia de un lenguaje claro y accesible en esta conferencia inaugural del Sexto Congreso de Lingüística Aplicada. Lo escuchamos, señor ministro. Bueno, se llevé más ahí, Iñate. Ese es el título de mi conferencia, Urgencia de un lenguaje claro y accesible. Bueno, y es un tema que nos atraviesa a todos, la urgencia de un lenguaje que sea claro y que también sea accesible. El derecho a comprender como un derecho fundamental. Voy a empezar describiendo una escena cotidiana. Recibimos un documento, lo abrimos, empezamos a leer. A los 10 segundos fruncimos el ceño. Luego retrocedemos a la línea anterior. Enseguida pensamos, va, él ahí se va guape. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? Les suena la escena seguramente. eh, tiene la, Tienen la capacidad de llevarnos a esa escena las notificaciones, resoluciones, pólizas, facturas, los contratos, instructivos, ¿qué más? Prospectos farmacéuticos, términos y condiciones de uso, diagnósticos médicos, dictámenes jurídicos. La lista es interminable y lo es también el alcance de la frustración que produce. Esa sensación de que el texto está como deliberadamente escrito para no ser entendido. La sensación de que hay un lenguaje público, administrativo, judicial, empresarial, que parece diseñado para alejar, confundir, intimidar, para excluir. Si buscamos el lema claro, la palabra claro, el vocablo claro, en el DLE, el Diccionario de la Lengua Española, vamos a encontrarnos con acepciones que hablan de abundante luz, despejado y sin nubes, transparente y limpio, libre de obstáculos, que se percibe o distingue bien, inteligible, fácil de comprender, poco tupido. Todo lo contrario a esa prosa obscura y abstrusa que solemos encontrar en ciertos documentos como los que mencioné anteriormente y también en la comunicación de empresas e instituciones. La lucha entre el lenguaje oscuro y el lenguaje claro es en realidad muy antigua. Un ámbito en el que la obscuridad del lenguaje fue siempre muy notoria es el jurídico. Ya Marco Tulio, el querido Cicerón, y Quintiliano protestaban contra ella y alentaban una escritura más diáfana, que fuera más comprensible.
un ilustrado filósofo y ensayista, el barón de Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, en referencia a la manera de componer estas últimas, escribió que el estilo debe ser conciso, simple, se deben evitar expresiones vagas, así como el lenguaje metafórico o figurado. Estamos hablando de, para la escritura de leyes, ¿no? Las leyes no deben ser sutiles, no deben emplear más palabras que las estrictamente necesarias. Exigía claridad el barón de Montesquieu. Constituye todo un capítulo aparte de la literatura del siglo de oro, esa gran cantidad de venablos verbales que entrecruzaron los inmortales hombres de letras que fueron Quevedo y Góngora. Conflicto donde también terció el Fénix de los Ingenios, el gran Lope de Vega. El estilo de Don Luis de Góngora era alambicado, de enormes exigencias lingüísticas. Sus poemas hacían gala de un léxico elevado y de gran densidad metafórica. Su vocabulario estaba cargado de helenismos, latinismos, arcaísmos, referencias mitológicas, neologismos, todo esto enhebrado con una sintaxis laberíntica y retorcida en donde no escaseaba el hipérbaton. Quevedo criticaba esa oscuridad manifiesta de su rival barroco. En su obra La culta latiniparla, el maestro conceptista afirma que Góngora y sus seguidores, en lugar de decir tráeme 2 huevos, quita las claras y tráeme las yemas, escriben tráeme 2 globos de la mujer del gallo, quita las no ocultas y adereza el remanente pajizo. El diáfano Lope de Vega también atacó al nocturnal y culterano Góngora, quien lo acusaba. Góngora acusaba a Lope de tener un estilo que era demasiado llano. En uno de sus sonetos, Lope le replica. Dice, si vos imperceptible, si remoto, yo, blando, fácil, elegante y puro, tan claro escribo como vos oscuro, la vega es llana e intrincado el soto. Remataba el último verso del soneto afirmando que su objetivo era dejar oscuro el borrador y el verso claro. Sirva esta breve digresión literaria para subrayar que la disyuntiva lenguaje claro, lenguaje oscuro no es algo de hace pocos años, lleva siglos de existencia. Es preciso que nos preguntemos qué tipo de sociedad construimos cuando la información es clara y qué tipo de sociedad perpetuamos cuando es, por el contrario, abstrusa, oscura, de difícil intelección. La jerga técnica y el lenguaje oscuro crean una distancia entre las instituciones y los ciudadanos. Y el lenguaje puede ser 2 cosas, un puente o un muro. La misión ética de instituciones, gobiernos y empresas es convertir ese muro en un puente sólido que sea a la vez inclusivo y humano. Ese puente se llama lenguaje claro y accesible, del que vamos a hablar hoy, del que estamos hablando ya hoy. El lenguaje claro y accesible lo definimos como aquel que permite a los usuarios comprender sin esfuerzo el significado de un texto ya con la primera lectura. Y aquí es preciso aclarar un punto crucial. El lenguaje claro no es simplificación, no es una simplificación infantil del mensaje. No se trata de nivelar hacia abajo o de pauperar el idioma. El lenguaje claro consiste en volver comprensible lo que debe ser comprensible, comunicar de manera transparente. La definición más aceptada por los organismos internacionales sostiene que un texto está en lenguaje claro cuando la persona destinataria puede encontrar fácilmente lo que necesita, entender lo que encuentra y usar esa información para tomar decisiones. Lo que significa que el mensaje debe ser accesible en la forma, comprensible en el contenido y útil para orientar la acción del receptor. La claridad no se evalúa mirando el texto, se evalúa observando al usuario, al destinatario del mensaje, a esa persona que precisa comprenderlo para vivir, trabajar, reclamar, decidir, protegerse, participar. Entonces, el lenguaje claro no consiste en una prosa de bajo amperaje. Se trata de una herramienta de servicio público. Es una forma de responsabilidad comunicativa.
Se trata de un derecho ciudadano, del derecho a comprender. Porque cuando un ciudadano no entiende un diagnóstico médico, un contrato de alquiler, una póliza de seguros, una sentencia judicial o una notificación impositiva, queda en una situación de indefensión. Y así no puede elegir ni puede reclamar, no puede participar en igualdad de condiciones del mundo que habita. Comprender es la base para el ejercicio de todos los demás derechos. Si no entendemos, no podemos decidir. Y sin decisión no hay ciudadanía. Esa es la razón que convierte al lenguaje claro en un pilar inconmovible para la construcción de sociedades más justas e igualitarias. In claritate libertas. Hagamos ahora una distinción clave. El lenguaje claro se ocupa de la comprensión. La accesibilidad guarda relación con el acceso universal. Lenguaje accesible significa que los contenidos deben poder llegar a personas ciegas o con visión disminuida, a la comunidad sorda, a personas con discapacidad cognitiva, a quienes no dominan la lengua mayoritaria, a adultos mayores, entre otros. Cuando hablamos de accesibilidad nos estamos refiriendo a subtítulos apropiados, interpretación en lengua de señas, contraste visual adecuado, versiones del mensaje en varias lenguas, en sistema braille, entre otros. Solamente amalgamando claridad y accesibilidad vamos a lograr una comunicación democrática, una comunicación sólida que diga a la persona, este mensaje también es para vos, te incluye. Y allí el gran antagonista es el lenguaje oscuro, que tiene trampas sutiles y sofisticadas. Existe la idea errónea de que escribir difícil nos hace parecer más inteligentes, que un texto lleno de tecnicismos, oraciones subordinadas y pasivas, nominalizaciones excesivas, latinismos, enumeración caótica y ambigüedades suena profesional. El uso de estos elementos aumenta el esfuerzo cognitivo y debilita la comprensión. El uso de estos elementos tiene ese efecto. Aumenta el esfuerzo cognitivo para la intelección del texto y, por supuesto, eso también debilita la comprensión. La neurociencia del lenguaje nos enseña que la memoria de trabajo solo puede sostener de manera simultánea entre 4 y 7 unidades de información. Cuando una oración se ramifica, cuando las subordinadas se superponen, la memoria de trabajo tira la toalla, colapsa. Cuando la oración empieza como un cauce único, pero de pronto se abre en brazos secundarios, canales serpenteantes, esteros y meandros, estuarios y marismas, el lector ya no sabe por cuál navegar y termina naufragando. Debemos también recordar que no pocas veces el lenguaje oscuro es un mecanismo de defensa. Esconde ignorancia e inseguridad. Y siguiendo la metáfora hídrica, también están aquellos que enturbian el agua para hacerla parecer profunda. El verdadero dominio de un tema se demuestra al explicarlo con claridad, sin ambigüedades. La tradición tampoco es excusa para la inclusión. Que siempre se haya hecho de tal forma no significa que deba seguir haciéndose de ese modo. Al comunicar, debemos pensar en la persona real que está del otro lado, en la que recibirá el mensaje. En el campesino, el migrante, el indígena, la madre, el estudiante, la persona sorda o ciega. El lenguaje claro no es una improvisación o una moda, es una necesidad imperiosa. El lenguaje claro es fruto de décadas de estudios en lingüística, en psicología cognitiva, neurociencia del texto, análisis del discurso, diseño de información y usabilidad digital. Gracias a estos estudios, hoy sabemos algunas verdades. Las oraciones largas saturan la memoria de trabajo, el cerebro procesa mucho mejor las estructuras lineales, los párrafos cortos ayudan a respirar, las listas tienen la virtud de orientar la atención, los títulos permiten la creación de mapas mentales, los ejemplos concretos aceleran la comprensión, los verbos fuertes aminoran la ambigüedad. El lenguaje claro es ciencia aplicada a la comunicación humana. Y bueno, ¿cómo se construye un lenguaje claro? Vamos a ver algunas claves. Primeramente, debemos conocer al destinatario, know your audience. No escribimos para demostrar lo que sabemos, sino para responder lo que el otro necesita. Definamos el propósito. Cada texto precisa tener una intención clara.
si va a informar o va a orientar, advertir, guiar, acompañar. Aunque cueste, es imperativo planificar antes de escribir. La claridad no aparece durante el proceso de edición de un texto, sino en el de la concepción. Hay que lograr la claridad desde el vamos. Utilicemos frases cortas, pero no pobres. Una frase corta puede ser elegante, literaria y cargar sobre sí profundidad. Empleemos verbos fuertes. No busquemos adjetivos rimbombantes, sino los verbos claros que no den lugar a ambigüedades. Optemos por palabras que sean simples, pero eficaces. Digamos, iniciar en vez de proceder a dar comienzo. Que nuestros párrafos sean respirables, que dejen entrar aire dentro del territorio de la prosa. La lectura no tiene por qué ser asfixiante. Utilicemos ejemplos concretos. La abstracción se entiende, mientras que los ejemplos se recuerdan, tienen esa virtud mnemotécnica. Y revisemos el texto con usuarios reales. Un texto no es claro porque lo entienda el autor. No, no, no. Un texto es claro cuando lo entiende el receptor. El lenguaje claro democratiza el idioma. Todos somos usuarios vulnerables ante un texto obscuro. No hablamos en lo absoluto de eliminar la precisión técnica, sino de explicar la complejidad. Cada vez que un ciudadano entiende un texto, recupera un fragmento, una porción de su libertad. Cada vez que alguien comprende lo que firma, está ejerciendo su dignidad. El lenguaje claro es una suerte de justicia comunicacional. Se trata de redistribuir poder simbólico y democratizar la información. Vamos a unos casos prácticos de comunicación. En este primer caso, una ciudadana recibe una notificación del juzgado en la que se afirma que se le emplaza a contestar la presente en el término de 3 días hábiles bajo apercibimiento de rebeldía. Esta persona, madre, trabajadora, contribuyente, no sabe qué significa emplazar. Ignora qué es una rebeldía procesal. No sabe si debe ir al juzgado hoy mismo o si ya perdió algo. Esa opacidad produce angustia. El lenguaje oscuro genera costosos errores administrativos, aumenta el volumen de consultas, obliga a repetir comunicaciones, genera litigios y reduce la confianza institucional. Conocemos gente que firmó contratos sin entenderlos, adultos mayores enredados en los trámites kafkianos del IPS, términos y condiciones de uso de software a los que apenas prestamos atención y que terminan atándonos o haciendo que regalemos nuestros datos, que entreguemos nuestra privacidad. Acepto, siguiente, 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 finalizar, sí a todo. En el segundo caso, alguien recibe el mensaje de correo electrónico de una empresa de telefonía. El usuario deberá proceder a la cancelación previa de los montos adeudados para habilitar la ejecución del servicio. Su versión sin hermetismos, su versión en lenguaje claro. Para activar el servicio, primero debe pagar lo que debe. Simple, sencillo, diáfano, claro. Padecemos una pandemia de lenguaje oscuro. Yo mismo, en este texto, he recurrido ex profeso a algún latinismo perfectamente evitable, a algunas oraciones subordinadas por completo innecesarias. Es preciso cambiar la cultura organizacional. Todos debemos tender hacia el lenguaje claro y accesible. Y la claridad no se alcanza con un folleto que contiene algunas sugerencias o un puñado de pequeñas astucias de redacción, como decía Borges, ni con un manual o un curso. Se trata de impulsar un cambio cultural con liderazgo y convicción. Es cierto, el desafío es grande, pero también es indispensable y nos involucra a todos. Todos estamos en constante alternancia de los roles receptor emisor. No solamente escriben los escritores ni comunican los comunicadores. Estamos siempre siendo emisores o receptores de los mensajes. Todos, funcionarios, contadores, médicos, abogados, docentes, periodistas, técnicos, traductores, diseñadores, programadores, todos usamos palabras y por eso todos tenemos poder. La lengua es poder, dejó escrito Antonio de Nebrija. El lenguaje claro es una forma de ética profesional y es también una manera de cuidar al otro.
Cito a continuación, mutatis mutandis, un fragmento del texto que leyó don Bernardo Neri Farina, presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, en la segunda convención del lenguaje claro y accesible que tuvo lugar en Lima. El texto de don Bernardo dice lo siguiente: no existe claridad cuando el texto necesita de una intermediación para que el receptor comprenda cabalmente el mensaje. El lenguaje claro y accesible es aquel mediante el cual emisor y receptor se comunican de manera directa y armónica y se comprenden a primera vista. Un mundo globalizado nos demanda competencias comunicacionales de fina exactitud. Recibir una comunicación clara, comprensible, es un derecho inherente a todo ser humano y un servicio esencial para la ciudadanía. Es, igualmente, un factor sustancial para la consolidación de la democracia y la institucionalidad. El lenguaje claro debe ser transversal a la vida ciudadana. En varios sectores habrá que hacer notar que el buen estilo no es la retórica ostentosa, sino la sencillez elegante en la expresión. La claridad no empobrece el lenguaje, al contrario, le da brillo. Fin de la cita. Debemos exigir lenguaje claro a los medios de comunicación, al gremio médico, a cualquier empresa que esté en posición de dominio del mercado y a las instituciones que prestan servicios a la ciudadanía. El lenguaje claro hace más probable el cumplimiento por parte de los ciudadanos de las solicitudes del Estado, sean estas impositivas, administrativas, sanitarias o de cualquier otra índole. Los países líderes en lenguaje claro coinciden en el empleo de tres estrategias: la formación permanente, la redacción de normas oficiales propias y la evaluación con usuarios reales. La Real Academia Española viene apoyando públicamente el uso del lenguaje claro y accesible. En ese sentido, dos eventos tuvieron lugar este año, dos eventos que marcaron un hito. La segunda convención del lenguaje claro y accesible realizada en Lima, donde tuve la suerte de participar, y el 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado el mes pasado en Arequipa, teniendo como uno de sus ejes fundamentales el lenguaje claro y accesible. Estos dos eventos colocaron el lenguaje claro en el centro del debate lingüístico del mundo hispánico y alcanzaron una conclusión rotunda: la claridad tiene que convertirse en una política pública transversal. Hay un movimiento mundial que, abanderado con el lenguaje claro, reivindica un nuevo derecho: el derecho a comprender. Y también hay países que llevan ya la delantera. Extraigo una lista del libro Fundamentos del lenguaje claro, escrito por don Santiago Muñoz Machado, director de la Academia, de la Real Academia Española. España fue pionera en Hispanoamérica con su Manual de Estilo de Lenguaje Administrativo, publicado en 1990. En México se publicaron también manuales para la elaboración de sentencias judiciales, un ámbito donde la obscuridad suele ser la norma, ¿no? En México, entonces, publicaron estos manuales para que pudieran elaborarse estas sentencias judiciales con un lenguaje más claro y comprensible. Durante la presidencia de Juan Manuel Santos se publicó la Guía del Lenguaje Claro para Servidores Públicos en Colombia. Argentina fundó en 2017 la Red del Lenguaje Claro. En 2014 fue publicado en Perú un Manual Judicial del Lenguaje Claro y Accesible a los Ciudadanos. Las Cortes Supremas de Chile y España lanzaron el proyecto Justicia y Lenguaje Claro, por el derecho del ciudadano a comprender la justicia. En Paraguay ni siquiera hemos empezado a hablar del tema. Por eso hay una urgencia en que lo hagamos, que el lenguaje claro esté en el orden del día. Quizás no podamos instaurar de inmediato un uso cotidiano del lenguaje claro y lograr que esté sostenido por una estructura legal sólida, pero es momento de iniciar ese proceso de manera urgente. Paraguay debe incorporarse al grupo de países que ya han hecho de la claridad una política en funcionamiento. En junio de 2022, la RAE y la SALE fundaron la Red Panhispánica del Lenguaje Claro y Accesible, colocando el tema en el tapete de toda la geografía hispanoparlante. La red cuenta ya con más de 520 miembros, entre academias, organismos y corporaciones supranacionales, cámaras legislativas, ayuntamientos, tribunales, universidades,
organizaciones internacionales e instituciones estatales de diferentes países, incluida la Secretaría de Políticas Lingüísticas del Paraguay. Entre las conclusiones de la segunda convención de la Red Panhispánica del Lenguaje Claro y Accesible, leemos que el lenguaje claro no es solo una cuestión lingüística. Estamos tratando de reconocimiento de un derecho singular, subjetivo de las personas, al que hay que contraponer la correspondiente obligación de los poderes públicos. Es un derecho vinculado al buen funcionamiento del Estado, a la organización correcta de la democracia y al ejercicio de derechos fundamentales, como el de igualdad, el de la participación en los asuntos públicos, así como el de acceso a la justicia. Es especialmente relevante el reconocimiento de este derecho cuando hablamos de personas con discapacidades de distinta naturaleza. Fin de la cita. Bien, imaginemos otra vez a esa persona del principio de esta conferencia, la que leía un texto que no podía comprender. Ella frunce el ceño, retrocede, agita el papel, lee nuevamente, duda, piensa que el problema es ella, pero no, no es ella el problema, sino el texto. Y debemos decirlo sin rodeos, subrayándolo. Comprender es un derecho humano fundamental. Sin comprensión no hay libertad. Sin comprensión no hay ciudadanía. Sin comprensión no hay participación. Sin comprensión no hay justicia. Cuando garantizamos un lenguaje claro y accesible, ampliamos derechos, reducimos brechas de desigualdad, combatimos burocracias impías, fortalecemos la democracia. Y esta tarea no la puede hacer solo un ministerio, una secretaría, una oficina o un sector en particular de la sociedad. Debe involucrar al Estado, los medios de comunicación, la academia, la sociedad civil, las instituciones culturales y educativas, las empresas, las plataformas digitales, todos, porque todos somos responsables de la calidad democrática de la comunicación. El lenguaje claro construye ciudadanía. Para el Estado, garantizar el derecho a comprender no es un gesto de amabilidad. Asegurar que la información pública sea accesible, comprensible y utilizable por cualquier persona sin discriminación es un deber. Un país donde las personas comprenden lo que leen es un país que se respeta más, que se respeta a sí mismo. Una sociedad que no excluye mediante el lenguaje es una sociedad más justa. Un mundo en el que nadie queda fuera por no entender es un mundo más humano. El lenguaje claro y accesible es un puente que nos unirá y reforzará tanto nuestro sentido identitario como nuestra democracia. El lenguaje claro y accesible es un camino que debemos seguir como sociedad, porque la claridad es hospitalidad, es justicia, democracia y es respeto. La claridad es un derecho, la accesibilidad es un puente y la comprensión es finalmente libertad. LGBT, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su excelente disertación al ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, don Javier Viveros. Aguyebetende ko ñe ponaitare, eguruayandebe, caray Zambujara, Paraguay, ñenguera Zambujapegua. Aguye. Seguidamente vamos a iniciar el panel número 1 con el tema Experiencias de internacionalización de la lengua guaraní entre la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay y la Universidad Nacional del Nordeste Argentina. Enfocan este tema la doctora Celia Godoy del Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y la doctora Carolina Gandulfo de la Universidad Nacional del Nordeste Argentina. Ñahenduma y Chupecuera Upeisaram. Hoy mágico en viaje. Maiteiro Boejara Celia Godoy, Maiteiro Beí Boejara Carolina Gandulfo. Baichapa, baichapa. Por aminte. Baichapa opa vete. Por aroru copyjarevépe Carolina Gandul fondive y Cature roimepe nendive ha omombe'útape mba'éichapa roñopytyvõkuri Guarani ñemyasãime ñane retã Paraguay ha upéicha avei hetáme tetã Argentínape. Upéicharamo ha'ekuéra ohechaukáma ñandéve tangái katu hag̃uáicha romombe'u peẽme moõ guivépa ore roñopytyvõkuri
oñondiveja, orepytyvõhápe avei makahãrakuéra, ko tembiapo guasuetépe. Un placer inmenso compartir en este sexto Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, una experiencia de internacionalización de la lengua guaraní entre dos instituciones, en este caso tres instituciones del Estado, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la Universidad Nacional de Asunción y también la Universidad Nacional del Nordeste Argentina. Realmente agradezco en este espacio a todas las autoridades presentes porque esto nos une a instituciones, así como decía el viceministro de Educación Superior, a colaborar para el cumplimiento de los objetivos misionales de la educación superior. Y en este caso, desde la Cátedra Guaraní de la AUGM, una cátedra que nació en plena pandemia, así como este Congreso de Compla, que nos reunió a muchos referentes académicos, investigadores de la educación superior. Y por eso, en primer lugar, quiero agradecer a mi autoridad presente en este momento, al señor ministro Javier Viveros, por darme también este espacio para apoyar desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas, una institución asociada a la Cátedra Guaraní de la UGM. Así también a la directora Valentina Canese y si está también todavía nuestra rectora de la UNA por propiciar el espacio para que podamos realmente acompañar este trabajo misional que nos une a varias personas, ¿verdad? Para promocionar la lengua guaraní en lo más alto a nivel regional. Y la cátedra guaraní, como podrán visualizar, integra varios países. Es un espacio que reúne a docentes, académicos, autoridades, rectores de muchísimas universidades de la región que allá van a ver justamente a las caras visibles representantes de universidades, quienes incansablemente siempre cooperamos desde nuestros países, desde nuestras universidades, desde nuestros puestos misionales para trabajar por la promoción y normalización de la lengua guaraní a nivel regional. Entonces, muy agradecida por eso, por trabajar en particular. Como decía a mí, me cupo liderar y representar al Paraguay desde dos instancias fundamentales, ¿verdad? Por un lado, desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas, una instancia, si bien asociada a esta cátedra, eh, representó también y representa, sigue representando un papel protagónico, porque este espacio le ha servido a la Secretaría para reflexionar sobre su gestión misional, de cómo abordar la lengua guaraní en un ámbito tan importante que es la educación superior, una instancia donde se toma decisiones sobre las políticas lingüísticas, no solamente para el ámbito educativo, sino para diversos ámbitos de uso de la lengua guaraní en la sociedad. Y por otro lado, desde la Universidad Nacional de Asunción, desde la carrera de licenciatura en lengua guaraní, una carrera que tiene 53 años de vida institucional y acá podemos visualizar el trabajo coordinado y muy de cerca desde esa cátedra, ¿verdad? Si bien en ese grupo cooperamos para promocionar y normalizar la lengua guaraní a nivel Mercosur,
también surgen requerimientos y necesidades, ¿verdad?, de cooperación entre universidades. Y allí es donde realmente nos encontramos con Carolina Gandulfo, en donde reflexionamos desde nuestras carreras, desde sus características. Entonces, siempre en la doble función de reflexionar sobre, por un lado, desde las decisiones que tomamos desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas y por otro lado, cómo esas decisiones impactan también en la gestión misional de la educación superior. Para mí fue un trabajo muy significativo porque una carrera que llegó a alcanzar el sello de calidad eh, acreditada, reflexionar sobre la formación, la investigación y la extensión universitaria, de qué manera se estaba llevando adelante. Y esto ayudó también a mirar, reflexionar de cómo impacta este trabajo dentro del proyecto académico. Entonces nos ayudó también a realizar un ajuste, ¿verdad? Y uno de los criterios de calidad plantea también la incorporación de experiencias internacionales dentro del currículum. Entonces, eso nos ayudó a realizar y ya culminar un proyecto académico nuevo que Dios mediante el año próximo vamos a implementar a nivel país. Entonces pasamos para conocer más a esa carrera desde donde cooperamos nosotros en la Universidad Nacional, y esta carrera se sustenta en el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que fue una respuesta que planteó el Ministerio de Educación y Ciencias en cumplimiento también de la Ley de Lenguas. También esta carrera inicialmente tuvo la titulación de licenciatura en lengua guaraní, pero en concordancia con nuestra diversidad lingüística del Paraguay, tiene ese énfasis y por sobre todo está también alineada nuestra carrera a los criterios de calidad de las carreras de lenguas planteada por la ANEAES, en donde pudimos colaborar también desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas y desde el Instituto Superior de Lenguas, en donde la lengua guaraní, lengua oficial del Paraguay, ocupa un lugar importante en el sentido de que en estos nuevos proyectos educativos de la licenciatura en lenguas, la lengua guaraní forma parte de la malla curricular como lengua oficial del país. Pasamos entonces a Carolina, y esto plantea un nuevo perfil profesional a los licenciados de lenguas, ¿verdad? Que inicialmente sí pensábamos que el egresado en lengua guaraní podía trabajar como docente con estos criterios y con estas exigencias de la educación superior. Esto ha cambiado también rotundamente, y se le ofrece muchísimas posibilidades laborales a los egresados, y esto también se articuló con las decisiones de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, por decir que un egresado hoy puede trabajar dentro de las unidades de asuntos lingüísticos que ha creado también a través de un decreto 6797 de la Presidencia de la República, a solicitud de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, como muchas funciones que ustedes están visualizando. Esto es lo que genera también este espacio de reflexión y de la toma de decisiones en pos de nuestra formación de los egresados en lengua guaraní. Decirles también, hay tantos aprendizajes, ¿verdad? Que realmente en este tiempo, desde el 2021, podemos mencionar, y este es un espacio único, ¿verdad? En donde nos encontramos más allá de esas responsabilidades como referentes que tiene su protocolo de cooperar. Lo más lindo fue ser útil a otro país y a otra universidad hermana, ¿verdad?, de la región,
en este caso Argentina, ¿verdad? Que este trabajo posibilitó desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas el asesoramiento al diseño de una planificación lingüística municipal que Carol va a contar de manera más específica y por sobre todo también a la ley de lenguas una promoción y al cumplimiento también de su objetivo misional de promocionar la lengua guaraní a nivel regional y en particular a la carrera de licenciatura en lengua guaraní nos propició ese espacio para hacer una profunda reflexión sobre la formación, sobre la investigación y sobre la extensión universitaria, de qué manera estábamos llevando en el país y cuál es el papel también de nuestros estudiantes, ¿verdad? Muchas veces tomamos decisiones en los currículum, en los diseños curriculares, entre docentes, entre autoridades, y en este espacio van a mirar con las experiencias que les va a comentar Carolina, cómo también interactuamos y propiciamos para que nuestros estudiantes trabajen con nosotras, para que ponerle en el escenario, escuchar sus opiniones, ¿verdad? Sobre el pasado, presente y futuro de la lengua guaraní desde cada uno de nuestros países, ¿verdad? Entonces, para mí esta experiencia fue única y un agradecimiento especial a las autoridades por la confianza de llevar adelante este trabajo. Entonces, Carol va a continuar contando de qué manera hicimos, qué actividades para también apoyar a Argentina y también a Paraguay, ¿verdad? Porque el intercambio y el apoyo fue mutuo en ese sentido. Bueno, gracias, Celia. Gracias también por la invitación de pensar esta cuestión, porque veníamos haciendo acciones, actividades. Ahí está Valentina, que también nos recibió en la UNA, y cada cosa que fuimos haciendo fue construyendo, bueno, para nosotros un proceso muy importante. Y lo que hicimos, estoy acá con dos de mis compañeras, que van también a colaborar en contar, ¿no? Esa es una de las modalidades que tenemos nosotros en nuestro trabajo, que en general vamos de a muchas, somos muchas trabajando juntas, y bueno, y vamos a hacer este mismo ejercicio acá para contar esta experiencia. Si bien hicimos un recorrido de todas las actividades que fuimos haciendo estos años, vamos a tomar como punto de inicio, por supuesto, la Cátedra Guaraní UGM, que fue la que nos reunió, ¿no es cierto? Que es lo que planteó Celia. Pero a raíz de participar en la Cátedra Guaraní UGM, nosotros, algunos de ustedes saben que creamos la Cátedra Guaraní de la Universidad Nacional del Nordeste para o con el propósito de convertirnos en un agente de la revitalización lingüística del guaraní en nuestra provincia. Esa cátedra es una cátedra universitaria. Ya el año pasado en el COMPLA pude presentar sus acciones, sus propósitos y cómo nos habíamos inspirado en la cátedra guaraní de la UGM. La fundamos a principios del 24 y en esa creación o fundación de la cátedra tuvimos el aval explícito con una declaración de interés de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, y ahí tenemos que decir que Celia cumplió un papel preponderante, ¿no? Porque yo creo que las instituciones pueden darnos un marco, pero que finalmente somos las personas las que nos conocemos, nos da gusto compartir, buscamos excusas para hacer cosas juntos. Y nuestras instituciones, en el mejor de los casos, nos acompañan. Cuando nos acompañan, acá se ven frutos, digamos, y cuando no, se pierden estas cosas, ¿no? Pero que hay un motor, en el fondo, que tiene que ver con las relaciones afectivas, ¿no? Con las relaciones de confianza que vamos construyendo a lo largo del tiempo, las relaciones de trabajo. Y creo yo que una de las cosas que muestra que la cooperación es efectiva es que la relación se sostiene, ¿no? Que puede pasar por sus tensiones, porque lógicamente, como todo trabajo, puede haber tensiones, pero que la gran cosa es que lo sostenemos. Y lo que vamos a contar es un poquito alguna de las acciones, y en particular una que fue muy importante,
del año pasado, que es el proyecto de Cacati, le llamamos nosotros. Pero no quiero dejar de mencionar que en el 2024 fuimos invitados por la UNA y por la CPL en Asunción en agosto del año pasado, y fue algo muy importante para nosotros, ese recibimiento, esa acogida, esa escucha. Para nosotros era muy importante que ustedes nos escucharan y escucharan nuestro proyecto y nos hicieran esa devolución que muchas veces tenía que ver con los rostros, con los gestos, con la acogida, más que con las palabras, que también lo hicieron, ¿no? Que también nos dieron mucho aliento y fue como, no voy a decir un examen porque no era esa sensación, pero sí una prueba muy importante, que fue la presentación de la cátedra guaraní de la UNE en Corrientes, celebrando los 20 años de la oficialización de la ley del guaraní, y en una jornada que dimos en Yamal, Yayotopá, Bañé, Árape, que fue el 28 de septiembre, que es el Día Provincial del Guaraní en Corrientes, y tuvimos la visita, el apoyo inestimable, digamos, de Celia, representando la Secretaría de Políticas Lingüísticas, y la UNA, y de Mirta Lugo, representando la Cátedra Guaraní de AUGM, ¿no? Entonces, bueno, esa foto como que sintetiza un poco ese momento. Fue una jornada muy, muy importante para nosotros, y también la participación de ellas en ese espacio. Y después en el Compla estuvimos presentando un poco el recorrido y de nuevo la cátedra, como decía. Entonces, bueno, tiene mucha lógica que estemos contando esto hoy en el Compla. Ahora les voy a dejar a mis compañeras que van a empezar a contar el proyecto 2025. Sentar. Sí. Maitei de Gru, mi nombre es Cherera Florencia, Che Jaén Buejara, ja investigadora de la Universidad Nacional del Nordeste, UNE, y mínimamente vamos a hacer una contextualización de una de las líneas, como dijo Carolina, más importante de esta articulación entre nuestros países. Y es un proyecto que nosotras trabajamos, somos profesoras de la Cátedra de Antropología Social y Cultural del Profesorado en Ciencias de la Educación. Eh, y, y entonces tenemos esa cátedra y tenemos que enseñar a nuestros alumnas muchas cosas, pero entre eso hacer etnografía, hacer investigación, y siempre los proyectos colectivos son como la principal excusa y el medio para que nuestras estudiantes puedan adquirir ciertas competencias y puedan desarrollar ciertas reflexiones de los temas que para nosotras son pertinentes pensar en nuestra región. Este fue el proyecto de este año, que se denominó El Guaraní en Cacatí, relevamiento sociolingüístico realizado por estudiantes secundarios y universitarios. Los estudiantes secundarios pertenecientes a este pueblo donde trabajamos, que es una localidad que está aproximadamente 130 kilómetros de Corrientes capital. Y este proyecto, que fue un proyecto de extensión que inicialmente tuvo ese formato, tuvo el propósito de caracterizar sociolingüísticamente esta localidad para producir información que eventualmente pueda ser relevante, pertinente para una futura planificación lingüística en la localidad, un proyecto que se estaba gestando en ese momento cuando iniciábamos el cuatrimestre. En ese sentido, este relevamiento era un diagnóstico inicial para, como punto de partida, ¿no? Entonces, también teníamos el propósito de recuperar las inquietudes de la comunidad local respecto a, como decía hoy Celia, el pasado, futuro, perdón, el pasado, presente y sobre todo el futuro del guaraní en esta localidad. Entonces, para eso iniciamos este proyecto que sintéticamente ahora mi compañera Melissa, que es adscripta a la cátedra, les va a comentar. Muy buenos días. Yo les voy a comentar cómo fue el proceso del cursado de la cátedra, que fue en el primer cuatrimestre de este año. Trabajamos desde el enfoque etnográfico y les voy a explicar un poquito lo que fue el recorrido metodológico de la cátedra, cómo fue el paso a paso de cómo fueron trabajando las estudiantes y los estudiantes. El trabajo se dividió en 3 etapas grandes, que fueron precampo, trabajo de campo y postcampo. En la etapa de precampo, los estudiantes estuvieron dedicados a entrenarse en el uso de herramientas propias del enfoque etnográfico que tienen que ver con el entrenamiento de la observación, participantes de las entrevistas abiertas, y también estuvieron implicados en lo que fue la preparación de la logística para el trabajo de campo. Y durante el trabajo de campo trabajamos en comisiones que estuvieron
estas comisiones estuvieron conformadas por equipos mixtos, es decir, estudiantes universitarios y estudiantes del nivel secundario. Y los estudiantes del nivel secundario se encargaron de precontratar entrevistas que estuvieron localizadas en 4 zonas del pueblo, que fue las zonas que recorrieron los estudiantes, para poder así tener una variedad de información y un relevamiento más preciso de lo que era la relación del guaraní con los hablantes del pueblo. Y como resultado de este relevamiento sociolingüístico, los principales fueron las 105 entrevistas que realizaron durante la jornada del trabajo de campo, un conversatorio con referentes del pueblo, 6 informes seis informes de investigación grupales y por último la presentación de los resultados en la Feria del Libro del Pueblo, lo cual tuvo una gran convocatoria y tuvo gran repercusión. Luego de esto también los estudiantes fueron convocados por medios de comunicación para seguir dando difusión a los resultados de la investigación. Muchas gracias. Sí, ahí viene. Te paso ahí. Bueno, este proyecto que estamos contando en realidad es parte de un proceso más amplio, donde Celia acá empieza a tener como más protagonismo porque la invitamos como todas las instancias de investigación, ¿no? Como es este congreso. Siempre animamos a las estudiantes que participen de espacios de divulgación, obviamente, primero en la comunidad, pero también la discusión de algunos referentes de los temas que estamos investigando, y en este caso Celia era nuestra invitada, que tenía que escuchar los primeros resultados, los primeros avances de análisis, y en cierta medida también validaba, ¿no? Porque por todo su recorrido en relación al guaraní. Y eso tuvo mucho impacto en las estudiantes y los estudiantes porque implicaba empezar a pensar el guaraní en términos regionales, también conocer la situación sociolingüística del Paraguay, que no tenían total desconocimiento en su gran mayoría, a pesar de que muchos tenían abuelos, abuelas paraguayos, y también conocer las líneas de acción que se hacen en este país. Entonces, por eso tuvo como mucho impacto, fue en la Facultad de Humanidades, Celia nos visitó, estuvo compartiendo, y después fuimos con Celia y el equipo a la localidad de Cacatí, ya a conocer en principio y hacer acciones específicas con el equipo de gestión municipal, con los referentes locales, y ahí también nos estuvo acompañando, que eso por ahí ahora les va a comentar Carolina. A la vuelta nos reunimos con el equipo de investigación en el salón del consejo directivo de nuestra universidad, y a partir de estos primeros intercambios que Celia conoció la experiencia, conoció el proceso de nuestras estudiantes, tuvo mucho interés de que compartan con sus estudiantes y con otros estudiantes de acá del Paraguay la experiencia, el recorrido y este proyecto de investigación colectivo que llevamos adelante. Entonces, a partir de ahí empiezan una serie de presentaciones en espacios donde participaban estudiantes de otras universidades de acá del Paraguay, pero también estudiantes de la UNA y algunos en el marco de la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Asunción. El broche fue la participación y el acompañamiento de Celia hasta Cacatí en la Feria del Libro, entonces ella pudo ver todo el proceso de nuestras estudiantes desde que presentaron en la facultad los primeros avances hasta la presentación de los resultados a la comunidad, y fue para nosotros y para las estudiantes muy lindo contar con su presencia y acompañamiento. Bueno, vuelvo yo. Este proyecto, denominamos el diseño de una política lingüística municipal para la revitalización del guaraní en Cacatí, finalmente tuvo y tiene un proceso de internacionalización que no lo preveíamos inicialmente, que se fue dando, ¿no? Esta reflexión que estamos haciendo ahora, por supuesto, es a posteriori del proceso, y no es que ese proceso lo calculamos, ¿no? Lo planificamos. Entonces emerge de esa relación una serie de instituciones que terminan colaborando de muy diferente manera, ¿no? El municipio de Cacatí lo ponemos como el protagonista central, la Cátedra de Antropología Social y Cultural de la Facultad de Humanidades de la UNE con nuestras estudiantes,
Una con la participación de Celia y sus estudiantes como escucha, intercambio, la Cátedra Guaraní de la UNE, que es la que articula centralmente con el municipio de Cacatí, CPL, con la participación de Celia y la mirada sobre todo, porque en Cacatí lo que más interesaba era ver cómo en Paraguay se aplicaban políticas lingüísticas desde la gestión pública, ¿no? Y eso era algo que para nosotros en Corrientes, Argentina diría yo, pero bueno, Corrientes, es algo que no se conoce, que no se sabe cómo hacer. Entonces, todo lo que Celia fue a compartir como experiencia era fundamental para, sobre todo, el equipo de gestión del municipio. Lo mismo puedo decir de Escaravidea, que también una colega, ahora les voy a contar un poquito más, del País Vasco también, como en la misma posición o la misma idea de CPL, pero en Navarra, nos contaban cómo desarrollaban políticas lingüísticas de gestión pública, ¿no? Eh, Paso a esta presentación de un grupo que cuando iniciamos el trabajo no existía en el pueblo, sino que se constituyó a la par y a lo largo de este proceso de intercambio, que son un grupo de vecinos de Cacatí que se auto convocaron entre nosotros. Quiero decir, el autoconvocado no es que solo, sino en el intercambio que produjimos en este proyecto, y decidieron conformar un grupo que se llama Ñañotu, y se presentan como un grupo de vecinos con el interés de revitalizar nuestra lengua guaraní en Cacatí, nuestro pueblo. Este grupo está haciendo distintas acciones en el pueblo y surge el grupo, digo yo que su primer día es cuando las estudiantes en abril fueron a hacer trabajo de campo, hicimos una reunión para conversar con referentes del pueblo sobre el futuro del guaraní en el pueblo. De ahí surge la constitución de un grupo que se sigue reuniendo y que termina conformándose como tal. Y a partir de mitad de año empieza con un taller de guaraní y con un espacio de conversación que le llamaron Ñaño Menguetá Jaguá, y se juntan una vez al mes a conversar en guaraní. De esto podemos hablar mucho más, pero lo que quiero decir es que hay ya un impacto directo en esa comunidad de todo el trabajo compartido, no solo nosotros o los estudiantes, ¿no? Aquí simplemente para mostrar cómo hemos trabajado, sobre todo, y el interés mayor del grupo, del equipo de gestión municipal tenía que ver con conocer otras experiencias. Entonces, tanto la presencia de Celia de manera presencial, que eso fue muy importante, como la participación de Paula Casares de manera virtual desde el País Vasco, posibilitaron, yo diría, entre conocer una experiencia y a la vez formarnos, ¿no? Porque a la vez nos estábamos formando en cómo se formula una política lingüística, cómo se piensa, cómo se imagina. Hay algo que a mí me gusta contar en este proceso de aprendizaje, cómo palabras o categorías completamente ajenas o nuevas para los actores municipales, en este caso con los que estábamos trabajando, empiezan a ser apropiadas de distinta manera, porque denota esa apropiación o esa formación que están haciendo en algo completamente nuevo, ¿no? Entonces, desde la pregunta inicial del intendente en el 2024, cuando me pregunta sobre cómo se hace un diseño de planificación lingüística, y me pregunta, ¿qué es una planificación lingüística, Caro? Me dice, ¿no? ¿Cómo se empieza? ¿Por dónde se empieza? Y yo la verdad que tampoco sabía mucho como para decir por dónde se empieza, porque lo que conocía son cosas que estaban funcionando, pero no sabía cómo se empezaba. Yo en ese momento dije, bueno, que haya alguien encargado del guaraní en el municipio, juntémonos a pensar cómo se hace esto, ¿no? Y después, en el marco de las reuniones, en el Instagram del municipio, un día que nos llamó mucho la atención, cuando Celia había ido y muestran unas fotos y unos videos en su Instagram institucional, dicen, haciendo una lingüística municipal, ¿no? Y entonces era como que nos daba entre gracia y ternura, en el sentido de que estaban usando esas categorías, pero desde nuestro punto de vista la estaban usando mal, porque no estaban haciendo lingüística, pero en realidad uno podría decir sí, lo estaban haciendo, ¿no? Pero había algo de la apropiación de las categorías. Hasta en la reunión con el último, con el intendente electo, porque ahora nos agarró un cambio de intendencia, entonces la definición del proyecto y las ganas de hacerlo fue con el intendente actual, pero ya en octubre tuvimos reuniones con el nuevo intendente, que es electo, pero todavía no asumió, y era para nosotros clave esa reunión, porque si el nuevo intendente nos decía, no, esto no nos interesa, bueno,
Entonces, no solo que mostró mucho interés, sigue la misma línea política del municipio, por suerte, pero no solo que este muchacho demostró interés, sino que ya en su lógica, digamos, de gestión municipal, dijo, bueno, esto está muy bien, hagámoslo, el diseño de la política, pero vayamos ya implementando algunas cosas, ¿no? Entonces, lo que yo estoy vislumbrando es que la política lingüística se va a ir haciendo en acciones, ¿no? Y en todo caso, los investigadores nos tocará escribir después qué es lo que pasó. Eh, Todo esto desembocó en que en octubre, en ese último encuentro que tuvimos con el intendente electo, decidimos con el grupo Ñañotú, con el grupo referente del pueblo, formular un proyecto de extensión para la universidad y darle una formalización a todas estas ideas que veníamos trabajando, ¿no? Entonces, justo en nuestra universidad había una convocatoria, una nueva convocatoria que se llama Acción en Territorio, y diseñamos juntos el proyecto. Eso fue muy interesante porque nos pusimos en una mesa y tiramos los objetivos y armamos el proyecto juntos con los referentes del pueblo. Nos planteamos estos cuatro grandes objetivos, que es colaborar en el desarrollo de una reflexión y formación sociolingüística sobre el lugar del guaraní en la comunidad, capacitarnos todos, ¿no? Incluidos el equipo de investigadores o de la universidad, que no somos especialistas en esto, en formulación de políticas lingüísticas y conocer cómo se aplican dichas políticas a nivel local en otras comunidades lingüísticas, ya lo hicimos con Paraguay y con el País Vasco, diseñar colaborativamente un plan de política lingüística de 5 años con la participación de diferentes actores comunitarios y equipos de gestión del municipio, y crear acciones de visibilización del guaraní en la localidad, tales como cartelería en guaraní, producciones audiovisuales, intervenciones orales, que esto es lo que ya el intendente electo quiere hacer. Cuando planteamos una política, un diseño de política lingüística a 5 años, nos estamos copiando de lo que ocurre en el País Vasco en la formulación de políticas que superen los años de gestión de los ayuntamientos, digamos, de la gestión local, que son 4 años igual que en Corrientes. Entonces, la idea y la propuesta es poder ir hacia una política de Estado y no de gobierno. Entonces, si decidimos o definimos una política a 5 años y el municipio la asume, pues el nuevo intendente o la nueva gestión municipal tendrá enganchada esa política y estamos con el deseo de que esto sea a largo plazo, ¿no? Por eso lo de los 5 años está explicitado. Bueno, con toda esta síntesis que hemos tratado de hacer respecto de las acciones de intercambio y de lo que nos han beneficiado mutuamente, el proceso de Cacatí, entre que sigue y recién empieza, tal vez, nos preguntamos con Celia, ¿para qué la cooperación internacional, no? Y establecimos dos grandes cuestiones o dos grandes ejes. A uno le vamos a llamar interaprendizaje y a otro región guaraní, vamos a llamarla así. El interaprendizaje es una categoría formulada por Rosana Podestá, una colega, amiga, que ya falleció, antropóloga mexicana, con la que trabajamos hace muchos años y durante mucho tiempo, y ella trabajaba con niños en la investigación igual que nosotros. Y formuló esta categoría para proponer que los procesos de investigación siempre son colectivos, son colaborativos y son productivos en tanto todos aprendamos, ¿no? También los investigadores o los que ocupamos posiciones de coordinación, dirección, liderazgo. Entonces me gustaba esta categoría para ponerla a jugar acá y pensar qué habíamos aprendido desde Corrientes, Argentina, desde Asunción, Paraguay. Solo mencionar algunas cosas porque esto obviamente la lista es mucho más larga, pero en este aprendizaje o interaprendizaje hay un proceso que para nosotros es muy interesante, que es bien propio de la antropología, de la etnografía, que es el proceso de la familiarización y extrañamiento. La posibilidad de la cooperación internacional nos permite o nos produce, casi sin, aunque no lo queramos, este proceso de conocernos mutuamente, reconocernos en los otros, en este caso Paraguay, Argentina o región guaraní, concebirnos parecidos en muchísimas cosas y reírnos por todas las diferencias que tenemos, ¿no? Hacer chistes sobre eso, ir practicando nuestro guaraní, intentar, antes para nosotros era impensable pronunciar el guaraní delante de ustedes porque nos generaba mucho a ti y demás, no podíamos hacerlo. Ahora saludamos, decimos algunas frases, en la intimidad nos animamos a decir más cosas, lo cual nos está enriqueciendo un montón.
Y sobre todo, ¿qué común podemos producir? ¿No? Y eso en términos de qué es al futuro, que producimos juntos algo que todavía no sabemos y que nos puede hacer experimentar lo común, ¿no? Que tenemos o que podemos tener. Desde Corrientes Argentina, para nosotros aprender experiencias de gestión en políticas lingüísticas en diferentes niveles de gestión gubernamental es completamente novedoso. También en las políticas educativas sobre la enseñanza y el uso del guaraní en el ámbito escolar, le vivo diciendo a mis colegas que necesito conocer más el sistema educativo paraguayo, entender qué les pasa, qué les funciona, qué no les funciona, para eventualmente copiar lo que sí funciona, evitar lo que ya me digan, no, Caro, esto no anduvo. Y bueno, estoy como siempre en esos diálogos, en esas intencionalidades. Y desde el Paraguay, más allá de todo lo que Celia diga y ahora pueda también decir, creo que lo que nosotros sentimos también es que les interesa muchísimo aprender el modo en que hacemos investigación colectiva, investigación con estudiantes, como bases de procesos de revitalización lingüística o de otros procesos de intervención sobre la lengua guaraní, ¿no? Esta modalidad nosotros la encontramos altamente efectiva, vemos los resultados que podríamos seguir ahondando y contando, pero creemos sí que es un aporte que podemos hacer y que en todo caso Paraguay o Celia, desde sus intereses y desde, en este caso muy en particular desde la UNA y desde ser directora de la carrera de guaraní, bueno, mira con unos ojos de muchísimo interés, ¿no? Y nos devuelve una mirada muy la palabra cuál sería, muy amorosa de lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando ella escucha a nuestras alumnas y nos hace las devoluciones que nos hace, se denota lo que quiere y le gusta aprender, pero también nos devuelve una mirada muy amorosa que nos hace mucho bien. Porque, bueno, uno hace su trabajo, pero cuando viene alguien así y te dice, miren, qué lindo, qué bueno, qué importante lo que logran con sus estudiantes, bueno, nos da mucho gusto, hay que decirlo, ¿no? La otra cuestión que para mí es muy, muy, muy importante es esta idea de construir una región guaraní. Yo creo que hay una idea de que las regiones están ahí, son o no son, uno acepta o no acepta. Y nosotras estamos posicionadas en un lugar en el cual pensamos que la cooperación nos permite o nos ayuda a entrar en este proceso que es un proceso abierto, que es un proceso en un curso, de que a partir de experiencias compartidas podamos producir conocimientos sociolingüísticos sobre nosotros. Entonces, la región no está previa a nosotros. La región se produce en la medida que la podamos concebir, imaginar, producir, ¿no? Hay muchos autores que hablan de esto, de los imaginarios de colectivos o nacionalidades propiamente, ¿no? Pero que es una idea que puede existir territorialmente, podemos decir muchas veces, está en un mapa, no sé qué, pero sin que no la creamos, no la imaginamos, y nosotros creemos que la producción de conocimientos sociolingüísticos sobre nosotros nos produce esa idea de región, ¿no? Que las variedades lingüísticas se pueden empezar a ver como potencialidades de enriquecimiento y creatividad, lejos de distanciarnos y decir, no, en Paraguay, como escuchamos nosotros, no, hablan muy rápido, hablan difícil, hablan distinto, o que los paraguayos se sorprendan de, ay, todavía hablan guaraní los correntinos, ¿no? O hablan una variedad de un guaraní antiguo, dicen algunos, porque usamos oína, heroína, aína, bueno, esas cosas que cuando te las pones a compartir son muy interesantes porque nos enriquecen, ¿no? Nos permiten conocernos aún más. Entonces, consideramos la región como la posibilidad de imaginar un futuro en el que el guaraní esté presente produciendo un común para nosotros, ¿no? Para Argentina hay una necesidad, una búsqueda de recuperación de la transmisión y usos del guaraní. Básicamente, estamos en un proceso, creemos nosotros, de recuperación lingüística. Y para Paraguay tal vez, y eso ahora Celia dirá lo suyo, un mantenimiento consciente del guaraní en todos los ámbitos de la vida social, no naturalizado, porque puede que no, al no ser tan consciente ese mantenimiento, no se le ponga tanta garra, ¿no? No se le ponga tanta energía al que el guaraní hay que sostenerlo porque en la competencia con el castellano sigue perdiendo, ¿no? Sigue perdiendo. Creo que hay datos y que ustedes en Paraguay, por suerte, tienen datos que podrían
sostener esta afirmación que me atrevo a hacer con muchas disculpas delante de ustedes, ¿no? Celia, te dejo concluir, o cómo te Muchas resuenan estas gracias. ideas que estoy planteando. Muchas gracias, Carol. Y realmente reitero, ¿verdad? Todo el aprendizaje que deja este espacio. También aprovecho para agradecer al presidente actual de AUGM, el señor Clarito Rojas, una persona que realmente promueve la lengua guaraní en el sitial más alto, la educación superior, tanto en su gestión misional como en este espacio de AUGM, y a todas las autoridades rectores quienes se reunieron en el departamento de Itapúa en esta semana, más de 50 rectores, nuestras autoridades, a darnos su respaldo, su apoyo para que la lengua guaraní siga en este ámbito en donde, como decía Carol, desde la convicción de sus referentes, eh, puede esto dar continuidad, sostenibilidad, y realmente este espacio a mí me deja mucho aprendizaje en el sentido como autoridad en una institución en donde necesita trabajar en alianza con todas las instituciones, ¿verdad? Para velar por la normalización y también por la normativización de la lengua guaraní en todos los espacios, porque la Secretaría de Políticas Lingüísticas no solamente su trabajo pone foco en el ámbito educativo, sino en todos los ámbitos de interacción social. En la función, en la gestión académica, realmente, como menciona las colaboradoras de Carolina, sus compañeras de trabajo, eh, aprendí muchísimo de cómo hacen trabajar a sus estudiantes a reflexionar, y por sobre todo valoro muchísimo ese análisis que hicieron los estudiantes, ¿verdad? Que cuando me fui a uno de los espacios de cuestionarse, ¿verdad? Incluso de ir a preguntar a sus padres si hablaban guaraní. Yo creo que nuestro trabajo está en poner en el escenario a nuestros estudiantes, porque ellos son el futuro de la lengua guaraní. Si le convencemos, si realmente logramos que amen, que usen y que promuevan en el ámbito de la educación superior, ojota araja aragua tebeña leñe guaraní. Aguyete Carol, ko tembia poña ne mboyo ayubareje, ha opaite ne putimóvape, opa arante ha eja pm teitereimba pejeya orebe ha imero ore, upeixa vei ko a guive oreneta Paraguay vivero y putimó, aguyete TPM ha ani kotembiapo ponaite ogue. Gatu ñanere mimbo'ekuéra rehehápe ha ñanereta rehehápe ñamba'apo ñondive akóinte aguyjevete. Oye. Valentina, Auyete, estaría bueno que diga algo. ah, Yo siempre sí, rompo los seremos. protocolos. Disculpa, Zulma. Sí, sí, adelante, adelante, por favor. No, quería, como está Valentina, me gustaría que ella nos haga algún comentario, que fue testigo de todo este proceso. Sí, justamente por Doctora eso levanté la Valentina. mano. Justamente por eso levanté la mano. Quería primeramente felicitar eh, a, a ambos equipos realmente, y nuevamente agradecer al equipo de la Universidad Nacional del Nordeste por también haber venido a visitarnos, a presentar, a compartir con nosotros el trabajo que están haciendo, un trabajo realmente muy valioso desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista educativo. Y bueno, queremos nosotros desde nuestro espacio decirle que las puertas siempre están abiertas. También esperar que, bueno, que muchas más colaboraciones se puedan
ir dando y poder a partir de estos esfuerzos que se iniciaron, continuar justamente en pos de hacer un aporte tanto a la lingüística aplicada como a la educación y a la familia, ¿verdad? A la sociedad como un todo. Entonces, realmente muy contenta de poder estar aquí, de tenerles aquí en esta manera al equipo de Carolina y sus estudiantes, sus colegas. Y bueno, y agradecer a Celia justamente por haber propiciado esta alianza estratégica que para nosotros como Universidad Nacional, la licenciatura de lengua guaraní es muy valiosa y que la queremos mucho y queremos continuar trabajando en pos de más y mejor conocimiento en esta área. Muchas gracias a UYBT, Endeve, Carolina y equipo. Auye betene ere upe sharamu yeu, puñacaray Valentina Canese, Huacajara, Instituto Superior de Lenguas Pehuá. De esta manera tuvimos el panel Experiencias de internacionalización de la lengua guaraní entre la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay y la Universidad Nacional del Nordeste Argentina, que nos fuera presentado por la doctora Celia Godoy del Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía de la UNA y la doctora Carolina Gandulfo, Universidad Nacional del Nordeste Argentina. Agradecemos la participación de quienes están en este momento pendientes de los temas que estamos enfocando. Aguilleveteo Pamabepe. Bueno, ahora vamos a dar paso al siguiente panel temático de esta mañana, que es ahí, no sé qué hice, bueno, eh, es el panel sobre documentación en lenguas indígenas del Paraguay y presento a la directora, la magíster Carmen Rosana Abogado, de la directora general de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Adelante, directora. Maite Iroru, buen día a todos. Maicheitepa pendeco ello aite. Ahora advierto que quedó de una conferencia anterior el fondo de Zoom, así es que enseguida voy a resolver ese contratiempo tecnológico. Quisiera dar un cordial saludo a todos quienes nos acompañan, ya sea por este medio Zoom y también por las otras plataformas que están teniendo amplia cobertura. Queremos compartir un poco desde el trabajo que venimos haciendo en la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la experiencia de documentar lenguas. Nos vamos a ayudar en este espacio con el compañero Matías Medina. Él es el jefe acá del Departamento de Documentación de Lenguas Indígenas. Matías tiene una amplia trayectoria en el trabajo con comunidades indígenas. Nosotros actualmente desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas estamos trabajando con 19 lenguas, perdón, con 15 lenguas de las 19 que tenemos en Paraguay y Matías está llevando adelante ese departamento. Dentro del departamento del colega se encuentra Derlis Navarro, que también ya nos acompaña. Derlis Navarro es un hermano perteneciente del pueblo Angaité, recientemente integrado, porque aquí en Paraguay tenemos un marco legislativo que nos demanda y nos invita muy correctamente a tener colaboradores de pueblos indígenas en las distintas instancias del Estado y bueno, Derlis es parte del equipo, él es un hablante nativo y competente de la lengua angaité, pero también del castellano y guaraní. Y para la tercera presentación le tenemos a Amadeus Ben, un técnico lingüista de yo diría que décadas de trayectoria
Y con los tres colegas vamos a tratar de poner a disposición del auditorio las variantes de documentación. Con Matías vamos a compartir la experiencia de documentar en lengua en formato audiovisual a través de la experiencia del arete guasu, que Matías va a entrar a mayor profundidad con eso. Posteriormente vamos a escuchar a Derlis, que nos va a contar un poco cómo fue asentar en papel las narraciones de su pueblo, el pueblo Angaité, un material hecho en lengua Angaité con informantes del pueblo Angaité y publicado recientemente por la SPL. Y después la quinceañera, la niña de este tiempo, Amadeus Benz, va a compartir con nosotros un trabajo que ha tomado 25 años de esfuerzo. Él va a entrar en detalle para compartir lo que hemos publicado en esta semana y entregado. Hemos hecho lo que acá en Paraguay llamamos la devolución al pueblo del diccionario bilingüe ayoreo-castellano y también los apuntes de gramática que Amadeo va a coronar este espacio. Entonces vamos a tener tres tipos y experiencias de documentación desde los colaboradores que han hecho posible este trabajo. Dicho esto, le cedo el espacio a Matías Medina y yo estaré apoyando con la presentación. Muy buenos días, Shemaide y Jorge Tapichacuera Meimeva, Auye Rosana, directora Rosana, se muy guajina, allá una manera para meta gracias al compañero Derli y Amadeo por compartir este espacio, a la profesora Valentina también entonces. Como ya hemos adelantado un poco, el tema de la documentación de lenguas indígenas es una tarea fundamental hoy en día porque, como nos damos cuenta, los pueblos indígenas están pasando por una situación medio complicada en el tema de la lengua, ¿verdad? Entre las 19 lenguas que nosotros tenemos en el Paraguay, tenemos algunas que son catalogadas como lengua amenazada. Pero es importante entender que las diferentes lenguas indígenas, por el solo hecho de ser lengua indígena, ya es una lengua amenazada, ¿verdad? Porque son lenguas minorizadas en la mayoría de los casos y esa es una situación que lo lleva a ese escenario. Bien, si me permiten, quisiera un poco compartir esta diapositiva con ustedes para que vayamos conversando. Desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas, como dije, estamos un poco enfocándonos en documentar aquellas lenguas que se encuentran en serio riesgo. Actualmente tenemos 6 que según organismos internacionales y estudios realizados a nivel local también, que cuentan o que afirman que estas lenguas tienen o están en un escenario de riesgo, o sea que pueden desaparecer allá. Upaya y por año le mandó a mí Paraguay de 19 pueblos indígenas, 5 familias lingüísticas y y el día de hoy un poco quiero abordar el caso específico del pueblo guaraní, ex guaraní occidental, porque actualmente ellos se autodenominan solamente el pueblo guaraní, allá va. En digo a veces 5 familias, perdón, Ripupe, Oin Guaraní, Mataco, Mataguayo, Samuco, Mascoy, Peteíntema, Oin Jape, Conja, Ajina, Guaycuru. En el caso del pueblo guaraní, es un pueblo que nosotros sabemos que es un pueblo transfronterizo. Bolivia, Argentina, a Peña Neneta, Paraguay, y el nombre occidental justamente responde o respondía a que ellos se ubicaban en la región occidental o Chaco. Actualmente, según el último censo del año 2022, son 4.090 personas la población del pueblo guaraní. Y se distribuyen en 4 principales comunidades en la zona chaqueña, casi todos, o todos en definitiva, en el departamento de Boquerón, ¿verdad? El pueblo guaraní entonces se distribuye un poco ahí en la zona de Filadelfia, donde hay una comunidad urbana, se llama Ibope-Virendá, un poco más arriba, ya en el distrito de Mariscal Estigarribia, se encuentra la comunidad Macherete,
que es una comunidad que comparten con los guaraní ñandeva también, ¿verdad? Y en la zona urbana de Mariscal Estigarribia, propiamente en el municipio, está la comunidad Santa Teresita. Y la última comunidad se encuentra en el distrito de Mariscal Estigarribia, en la localidad de Pedro Pepeña, una comunidad que se llama San Agustín. Es la comunidad un poco que está más cerca de la frontera, por lo tanto siguen teniendo contacto con los miembros del pueblo guaraní de Argentina y de Bolivia en este caso. Hablamos de documentación lingüística porque el pueblo guaraní también, como dije, si bien no está dentro de los 6 pueblos que se consideran en peligro de desaparecer en cuanto a la lengua, como también afirmé hace un ratito, por ser lengua indígena y por la situación que están pasando, la lengua también tiene cierto riesgo. Es por eso un poco que desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas vimos la necesidad de poder también documentar todo lo que tenga que ver con la cultura y la lengua de este pueblo. Tal es así que elegimos un aspecto fundamental del pueblo para poder llevar a cabo esta documentación. Y ese elemento, ese escenario que nosotros pudimos elegir fue el Aretehuazu. Aretehuazu, como se diría en el idioma de ellos, en la lengua guaraní de esa zona del Chaco. El Aretehuazu es una festividad sagrada para este pueblo. Es un evento que ellos realizan cada año durante 3 días. Tiene su origen, tiene el por qué lo realizan. Pero hablando así rápidamente, podemos decir que este es un escenario donde ellos buscan reencontrarse con los seres queridos que ya no están en este plano terrenal. Los seres queridos que ya partieron, los que ya fallecieron, ¿verdad? ¿Y cómo hacen ese encuentro ellos? Ellos realizan esta fiesta, este Aretehuazu, y utilizan máscaras confeccionadas por ellos mismos, y se visten de una manera colorida y buscando cubrir totalmente el rostro para de esa forma, en la creencia de los guaraní, entonces el espíritu de aquel ser querido que ya partió viene y comparte este momento con ellos. Y para llegar a ese encuentro, ellos hacen a través de baile, de canto, de plegarias, de rezo en su propia lengua. Ahí está un poco la importancia de que nosotros vimos que para documentar la lengua guaraní, que ya es prácticamente una cuestión difícil de encontrar en la cotidianidad, entonces consideramos que este espacio, esta fiesta que ellos realizan era fundamental para poder documentar la lengua guaraní occidental. Uso la palabra guaraní occidental todavía como para ubicarnos nomás, pero en realidad pueblo guaraní, la denominación habitual. Durante el Aretehuazu, ellos, como miembros de la comunidad, eligen un tipo de máscara con algunas cuestiones que representan a ese ser querido a quien ellos quieren invocar en esa fecha. Aquí podemos mirar, podemos observar algunas imágenes. En la primera parte tenemos una persona que tiene una máscara que representa a un animal, ¿verdad? Generalmente ellos tienen un motivo para poder realizar eso, ¿verdad? Eligen un motivo X, digamos así, para poder ellos vestirse de esa manera y utilizar ese atuendo durante los 3 días que dura esta fiesta. Había mencionado yo 4 comunidades, y entre esas comunidades hay una que es la que está en San Agustín, en Pedro Pepeña. Ahí realizan 4 días. 4 días porque esta fiesta también tiene una preparación previa que ellos le llaman en su idioma aticú. Y esa preparación lleva aproximadamente un mes. Un mes. Anteriormente, esta fiesta coincidía cuando ellos vivían todavía en la zona andina, digamos, ahí en un poco más hacia la cordillera de los Andes. Ellos utilizaban esta fiesta para celebrar también la cosecha del maíz. Ya cuando se trasladaron para aquí, para esta zona de la tierra chaqueña, esta festividad
se hizo coincidir con el calendario occidental, digamos, porque cuando ellos vinieron aquí vivieron en algunas misiones religiosas, entonces oñé acomodadas, oñé mojendadas y supe que era upé que estamos coincidí prácticamente ya era una cultura católica pe cuaresma upea oñé bollo ya supe que era la illaticu seguramente por no o sea upea cuauya vejico. Bueno, como había dicho, el Arete Guazú se realiza en 4 lugares. En este caso podemos ver aquí la localidad de Pedro Pepeña. En este material yo tengo el link, el enlace que me lleva al documental de esa zona. Después tenemos el Arete Guazú de Santa Teresita, que es Mariscal Estigarribia. En la zona también de Mariscal, en el distrito Mariscal Estigarribia está la comunidad Mascherete. Y en la zona céntrica de Filadelfia está Ivo Grenda. Como ya mencioné, la lengua guaraní, la lengua del pueblo guaraní, es también una lengua que está amenazada, principalmente por su ubicación geográfica. Nosotros sabemos que en la zona de Filadelfia hay colonias menonitas, colonias de otro tipo de grupos, y eso un poco lleva a que ellos estén adecuándose por la supervivencia, por la subsistencia, a utilizar la lengua de esos grupos. Entonces la lengua propia va quedando un poco de lado. En el caso de Mascherete se da un poco más espacio a lo que es el guaraní paraguayo, ¿verdad? Ellos viven en zonas rodeadas de estancias, otro tipo de establecimientos. Entonces ellos se ven obligados a utilizar la lengua guaraní paraguayo, como sucede también en Mariscal Estigarribia. Y un poco más conservada la lengua en la zona de Pedro Pepeña, ya que es una zona un poco más aislada y ellos siguen teniendo contacto, como ya dije, con sus pares, con sus parientes de la zona argentina y de la zona de Bolivia. En el caso del trabajo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, se pudo trabajar en las 4 localidades para hacer también un poco una pequeña comparación y ver la situación de la lengua. Y la documentación se pudo hacer en este contexto, y es lo que había adelantado la directora Rosana, es una documentación en lengua. Aquí nosotros en este grupo de documental tratamos la cultura, en este caso el Arete Guazú, pero era una actividad que se desarrollaba en su lengua. Entonces, de ahí un poco la importancia de este trabajo, porque nos ubicamos en un escenario donde pudimos encontrar que la lengua seguía presente, la lengua seguía viva y la lengua seguía fuerte. Porque si tenemos ahora tiempo, vamos a ver un poco una partecita por lo menos del documental y vamos a darnos cuenta que ahí cualquier cosa que ellos estén realizando, lo realizan en su propia lengua. Entonces, este tipo de situaciones nos lleva a que nosotros podamos trabajar y a partir de ahí a buscar un poco las estrategias que nos llevarían a la revitalización de la lengua. Porque en este caso es una actividad que se realiza de forma anual, y si la lengua solamente se está utilizando para esta actividad, se hace en forma anual, no se conseguiría una revitalización total. Entonces, sí, sin embargo, buscamos algunas estrategias que puedan acompañar y crear otro tipo de escenario, la lengua podría revitalizarse nuevamente. No sé cómo estamos de tiempo, no estuve controlando eso un poco. Directora Rosana, si me avisa si estoy sobre hora todavía, porque tenemos 15, ¿verdad? Ya podemos ir cerrando, Matías. Perfecto. Bueno, entonces la importancia del trabajo de documentación, mostrando un poco el Arete Guazú, viene sobre eso, ¿verdad? Tratar de rescatar la mayor cantidad de situaciones posibles donde la lengua pueda mostrar su vitalidad y que eso nos ayude a encaminar algún tipo de trabajo, algún tipo de actividad para llegar a lo que queremos realmente conseguir a través de la documentación, que es la revitalización de las lenguas. En este caso, la lengua del pueblo guaraní, que está en la zona occidental del territorio paraguayo, zona chaqueña entonces. Muchas gracias por la atención y espero haber aportado para este encuentro y que a partir de aquí también podamos ver un poco la importancia
de las diferentes manifestaciones que cada pueblo tiene, porque dentro de esas manifestaciones nosotros podemos encontrar mil cosas fundamentales. En este caso, una manifestación cultural que parece una farra nomás, pero en realidad ahí está impregnada la lengua de un pueblo que está luchando también día a día por supervivir. Gracias. Yasoropay, Matías. Yasoropay es el agradecimiento en lengua guaraní del cual Matías nos estaba hablando. Pasamos entonces ahora al segundo momento del panel. Rápidamente vamos a pasar a la lengua angaité, perteneciente a la familia lingüística Mascoy, con nuestro compañero y colaborador acá del equipo de documentación, Derlis Navarro, a quien ya le cedemos la palabra y seguramente él nos va a deleitar con algunas intervenciones en su lengua propia. Contigo, Derlis. Muy buenos días, Maite Juribeba, Androitepe, Baixapa, Tasheya, Coacuesay, Derlis Navarro, Asqueñema, 6 de marzo, La Patria, Nejan a Puerto Pinasco, Presidente Ayes. Enenco Coahuasloc, yo soy del pueblo Angaité. Trabajo actualmente en la Secretaría Política Lingüística, estoy en la parte técnica del Departamento de Documentación de Lenguas Indígenas, en la Dirección General de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas. A mí me toca presentar el material de mi pueblo, Angaité, Coaxloc Nempaiboma. Bueno, si me permite compartir, a ver, compartir acá. No quisiera compartir un poco. Vemos bien ahí, Derlis. Excelente. Bueno, como acabo de mencionar, estoy en la parte técnica del Departamento de Documentación de Lenguas Indígenas. Bueno, me toca presentar Covaxloc Nempayumá, que es un material del pueblo de mi pueblo, que es el pueblo Angaité. Pueblo Angaité, Covaxloc pertenece a la familia lingüística Enxet. Antiguamente se conoce como lengua mascoy, que a su vez agrupan a los Sanapaná, Guaná, Enxet Norte, Enxet Sur, y Toa Mascoy o Toa. El pueblo Angaité o Covaxloc, como se autodenominan, se distribuye en 35 comunidades en territorio del departamento de Presidente Ayes y algunos en el departamento de Boquerón. Bueno, Covaxloc Nempayomá, relatos en lengua propio del pueblo Angaité. Covaxloc Nempayomá es un material de relato en lengua angaité donde los hablantes de esta lengua relatan las historias en su propia lengua. También ha sido la decisión de ellos que esta primera edición del material esté únicamente en su lengua, porque este material está solamente en lengua propia del pueblo angaité. El material apunta a ser una herramienta de los angaité para que la lengua Covaxloc sea promocionado en diversos ámbitos, tanto como en las escuelas, radios comunitarias, en las casas, en los espacios de intercambio entre hablantes de lenguas, entre otros lugares. El material se realizó en la comunidad La Patria, específicamente en las aldeas de Laguna Carpincho, La Leona y Vaca Sancoc, del distrito de Puerto Pinasco. La comunidad La Patria cuenta con 19 aldeas y es la comunidad donde hay todavía unos 50% hablante del idioma angaité. Y es por eso que se eligió esa comunidad para que se realice en esa comunidad este material que es tan importante para mi pueblo, que es el pueblo angaité. El proceso de documentación de esta lengua inició desde hace más de 3 años, reunión con los líderes de las comunidades, diálogo con los hablantes de la lengua, visitas en las instituciones educativas de las comunidades, entre otros. Finalmente,
Por fin se logró a documentar esta lengua propia del pueblo Angaité y por supuesto, como siempre, el apoyo de la Secretaría de Política Lingüística y la participación de los hablantes, líderes de las comunidades, docentes, entre otras personas. Ahí les muestro un poco algunas fotos, que es uno de los líderes. Es cuando inició el proceso de documentación, que se visitó en las comunidades, se hizo consulta para el cumplimiento también del consulta, consentimiento libre, previo e informado. Se tiene que comunicar, se tiene que preguntar a los líderes si ellos permiten. Bueno, y se habilitó. Y ahí entonces empezamos a trabajar sobre esta documentación. Ahí vemos a los compañeros técnicos de la SPL haciendo entrevista, video, audiovisual, entrevistando a algunos hablantes de la lengua Angaité. Este foto que vemos es una de las aldeas de La Patria, que es Laguna Carpincho. Y ahí en esa comunidad es donde hay más hablantes de la lengua Angaité. Bueno, y ahí vemos algunos compañeros de la Secretaría de Política Lingüística cuando hizo el tema de corrección de los materiales, porque eso también se tiene que corregir otra vez y los miembros o los líderes o los hablantes de la comunidad tienen que corregir para que se puedan utilizar. Ahí vemos al líder, uno de los líderes que están corrigiendo el material. Bueno, y otra foto que es un compañero, están distribuyendo apoyo a la comunidad, o sea, a los hablantes principalmente de la comunidad. Bueno, la entrega de material se realizó en la comunidad La Patria, La Leona, y fue encabezado obviamente por la directora general de la Dirección General de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas, señora Rosana Abogado, y equipo técnico. Durante la entrega del material se contó con la participación de los líderes de las 19 aldeas de la comunidad La Patria. También participaron los hablantes de la lengua Angaité. Ahí vemos a la directora y algunos compañeros técnicos. Están los líderes recibiendo los materiales impresos ya. Ahí están. Ahí vemos otra foto, que son líderes de las comunidades, aproximadamente 34 líderes participaron de las 19 comunidades de las 19 aldeas de la comunidad La Patria. Bueno, desde la Secretaría de Política Lingüística valoramos mucho, respetamos y acompañamos esta postura del pueblo, considerando que la lengua Cubashloc es una de las lenguas que se encuentra en grave riesgo de desaparición. Y es por eso trabajamos mucho con este pueblo, y esta es la primera material impresa que se están desarrollando. Este libro se encuadra en las acciones desarrolladas en el marco del Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas, DILI 2022-2032, que convoca a los estados miembros de las Naciones Unidas a redoblar esfuerzo por la protección de la diversidad lingüística del mundo. Con esta publicación reafirmamos el compromiso del Estado con la rica diversidad lingüística del Paraguay. Anhelamos que este libro sea al mismo tiempo un testimonio y un camino para que la lengua Cubashloc siga viva en el corazón del pueblo Angaité. Y bueno, y de mi parte es todo. Hasta ahí puedo presentar a Wille, a Antase, Altajanem Payuma. Gracias. Muchas gracias, Derlis. Reiteramos que para nosotros es un orgullo y es un honor contar con el compañero que es nuestro primer colaborador perteneciente a un pueblo indígena, y posteriormente a él se fueron sumando otros colaboradores. Muchísimas gracias, Derlis. A continuación, vamos a tener al querido Amadeo Benz. Amadeo tiene
décadas de trabajar, pero tiene más vitalidad que mucha gente joven. Derly, si dejamos de compartir, por favor. Amadeo nos acompaña desde la ciudad de Filadelfia, en el corazón del Chaco. Antes de dar paso y apoyarte, Amadeo, con la presentación, quiero contar que Amadeo ya en el 2023 y 2024 nos había ayudado a presentar el diccionario trilingüe del pueblo Com. Y en este 2025, Amadeo va a contar cómo ha coronado unas un cuarto de siglo de trabajo. Bienvenido, Amadeo. Muchas gracias por sumar. Y Amadeo es un miembro honorario de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Es un padre para todos nosotros. Muchas gracias, Amadeo. Y mientras das tus palabras iniciales, te preparo tu presentación. Bien, buenos días, directora Rosana. Buenos días, todo el equipo de esa temática y también todos los presentes, oyentes, participantes. Hace pocos días hemos presentado en una comunidad ayoreo aquí en Boquerón, en Campo Loro, el diccionario y apuntes de la gramática del pueblo ayoreo. En ese momento hubo representantes de algunas comunidades ayoreo en el mismo lugar y se hizo entrega para el material que sobre todo está destinado a las escuelas de las comunidades. Y aquí estamos con la documentación. Presentamos un poco el camino andado en la elaboración de un diccionario de ayoreo de Uode, que quiere decir lengua ayoreo. Con la documentación de la lengua oral entramos en un proceso de normalización de la misma. Normalización podemos llamar también con la palabra de incursionar en lo que sería la gramática. Pasamos. Y enseguida surge la pregunta, ¿por qué escribió una lengua? Y ahí tenemos referencia del pueblo Com, que en un tiempo atrás era reacio en comunicarse, en hacer conocer su lengua. Ellos decían, la oralidad era un método de protegerse frente a los extranjeros. Pero opina, hoy se hace imprescindible la escritura para que podamos comunicarnos. O en otras palabras, debemos estar en comunicación. Otros pueblos deben conocernos y nosotros debemos conocernos también con otros pueblos, o en nuestro caso, con el pueblo paraguayo. El pueblo ayoreo expresaba hace poco que la documentación escrita se hace necesaria para conservar la cultura. Pasamos. Pasar de una lengua oral a la escritura tiene pros y contras. En primer lugar, restringe la creatividad oral. Quiere decir, disminuye la capacidad de expresividad si comenzamos a escribir. Pero en segundo lugar, permite la normalización o permite a que vamos a ir descubriendo la regularidad del idioma. Y luego, en tercer lugar, como las lenguas, todas las lenguas varían de un lugar para otro.
varían en su forma de expresión, inclusive de vocabulario. Entonces se sugiere recurrir al consenso, pero eso es un trabajo tal vez muy complejo y se aconseja, que es el cuarto punto, registrar la persona, el nombre de la persona o del grupo del clan que ha hablado esa versión que vamos anotando como para poder tener certeza en un momento de compartir a nivel, digamos, académico. Tenemos la certeza que esta versión es de tal grupo y la otra versión es de tal grupo y podemos sacar conclusiones verdaderas. Pasamos. Y ahí partimos de una base de conocimiento o de preparación lingüística de los referentes, es decir, en el caso ayoreo, sobre todo los docentes, los maestros y los líderes, las lideresas reunidos llegan a conocer cuál es el proceso de ir produciendo algo por escrito, documentar la lengua oral. Seguimos. Y tratándose de la escritura, por ejemplo, sabemos que la lengua guaraní en Paraguay optó por sonido, por un símbolo. Pero en el caso de las lenguas, de las otras lenguas, en el caso de ayoreo específicamente, hay bastante material escrito y se lo escribió de una forma concreta, con un vocabulario concreto, que es el castellano como base, ¿no? Y entonces, esta experiencia nos dice que conviene que optemos por la misma escritura ya existente en materiales anteriores. Y ese, en el caso ayoreo, es el castellano. Apuntamos a una sola forma de escribir. Apuntando a una sola forma de escribir, evitamos un sinfín de divisiones y discusiones en el pueblo. Aún así, pensando que optamos por el alfabeto o por la lengua castellana, quedan 11 símbolos alfabéticos del castellano fuera de uso. Es decir, en la lengua ayoreo no se usa 11 símbolos que son familiares del castellano. No los quiero mencionar aquí por el tiempo que está restringido, pero uno solo que llama mucho la atención, el ayoreo difícilmente va a decir radio, va a decir radio o otra palabra que estaría comenzando con R o con L, él va a pronunciar con R, ¿no? Le queda tan cual en su modo de oír que no distingue esos símbolos, como nosotros tampoco no distinguimos ciertos símbolos de las lenguas indígenas. Y en ayoeo, sin embargo, tenemos nuevos símbolos que los vemos aquí: JM, JN, JN, NG, que es JM sería ma, que responden a su propia fonología con tendencia nasal, y también las 5 vocales, no teniendo como en guaraní la Y como vocal,
también se usa con las mismas tildes nasales. Pasamos al siguiente. Aquí un proceso de los maestros, cómo se han ido afianzando en cómo preparar un material didáctico, lo que luego les servía de base para el propio trabajo de un análisis lingüístico. Pasamos. Establecimos así el alfabeto y el patrón silábico de la lengua ayoede u ode, partiendo del análisis fonético fonológico. Y seguimos con el siguiente. Así elaboramos los primeros materiales pedagógicos, quiere decir, algunos libros de la escuela preceden al trabajo del diccionario. Elaboramos los primeros materiales pedagógicos, permiten comprender, escribir y leer un tema a partir de una palabra clave. En el próximo vamos a ver mejor esta situación. Aquí uno de los maestros en una lista de frases y palabras con las cuales ellos han propuesto expresar, enseñar una letra de su alfabeto. El maestro va indicando como posibilidad. En grupo se decide y se llega a consenso cuál sería la mejor opción. Seguimos. Esta práctica en talleres de elaboración de material didáctico sirve de capacitación, es decir, es una capacitación permanente de los docentes y el apoyo que recibimos de los líderes. Sigue. Aquí otro momento con años de diferencia en donde se está dando el compartir de los maestros en la elaboración, en ese caso en la traducción de materiales ya preexistentes, educativas, para poder imprimirlos como material bilingüe. Seguimos. Y luego otro detalle, el vocabulario para el diccionario se escoge desde el entorno territorial geográfico del pueblo. Formulamos el contenido de relevancia e interés con los destinatarios. Sigue. Los textos elaborados en ese proceso prendan las palabras de entradas en el vocabulario de lo que sería luego el diccionario presente. Aquí tenemos un poco la realidad. En ese caso, los niños divirtiéndose es algo muy particular, como qué libertad se usa, se tienen en la educación con los niños. De paso, quiero mencionar, yo tuve el privilegio de estar en el encuentro de un grupo silvícolas en el 2004 y los hijos, los niños de estas familias, que eran 17 personas en total, tenían un trato tan suave, tan dulce, y las familias del monte, unas expresiones
que realmente importaban un médico que solía ir para el cuidado de la cuarentena del grupo al retorno al hospital en Mariscal Estigarribia. Dice, yo no sé lo que he vivido hasta aquí. Era un médico militar y se quedó sorprendido que lo que vio allá en una tarde compartiendo la salud de esa gente, quedó impactado. Seguimos. Aquí el ejemplo de la palabra, posiblemente no se puede ver lo que está a la izquierda, por eso está a mano derecha. La palabra clave sería hay, que es el tucán. Pero una palabra que en el proceso de la enseñanza de hay se crea una nueva palabra, en ese caso con la B larga, que es jubí y es mosca. Así se va a ir construyendo de forma significativa un vocabulario, porque ese vocabulario luego pasó al diccionario. ¿Seguimos? Cómo hacer un diccionario de forma científica, participando en un simposio sobre documentación de lenguas indígenas en Campinas, Brasil. Tuvimos acceso al conocimiento de la tecnología informática específica que nos permitió lanzarnos a darle forma a la construcción científica del vocabulario Ayoyo de Bode. Quiere decir lo que anteriormente a esa experiencia escribimos en lo máximo en forma en la computadora en Word y lo ordenamos alfabéticamente, pero no podíamos registrar las particularidades con con el aporte tecnológico de Toolbox. Hemos podido acceder y que el diccionario está confeccionado de una manera científica. Seguimos. Y cuando ya se tuvo un pequeño corpus de la lengua ayoeo, pudimos incursionar en el análisis gramatical, base de la normalización. Seguimos. El pueblo ayoeo también vive en Bolivia, aproximadamente tan numeroso como en Paraguay. Allá ya había libros. En Paraguay también hay libros y no lo usamos eso durante la recopilación para consultar, sino ya al final. De esta manera aseguramos tener el vocabulario local propio del pueblo aquí en la zona de Boquerón. Y pudimos luego verificar estructuras comunes y diferencias regionales. Seguimos. El material recopilado y analizado consideramos un comienzo, no es el final, no es la última palabra, sino es un proceso. Hemos llegado a un punto, otros anteriormente han, con otro enfoque, llegado a otro punto, y todo ese material queda ahora a disposición de los referentes a de futuros lingüistas a sacar nuevas conclusiones. Seguimos. Aquí tenemos una vez más un grupo, no son todos los maestros, con el supervisor
en que hemos colaborado por FONDEC, podido avanzar con un aumento de unas 600 entradas al material del diccionario. Y ya vamos cerrando. Pasamos al siguiente. Reconocer, valorar, practicar la pluriculturalidad. Cada pueblo en su aporte específico es insustituible para el bienestar del Paraguay. Ahí tenemos de la Constitución Nacional, la Ley Guazú, el capítulo 5, y de la Ley de Educación Escolar Indígena. Tenemos el artículo 1, aunque toda la ley lo va tratando con mucha fuerza. El artículo 1 ya expresa todo lo que aquí se va manifestando del reconocer, valorar. La pluriculturalidad es algo que no puede perderse en nuestro y en ningún país, ni en el continente. Vamos a la última. Siendo el pueblo ayueo transfronterizo con Bolivia, urge un convenio entre ambos países que permita una normalización compartida que aumente el potencial de comunicación. Pasamos a la última diapo. Gracias, Aguille Ñacani Pise. Aquí quiero mencionar en el agradecimiento, tenemos aquí en Filadelfia un compañero ya jubilado, muy preparado en lo que es la informática, a quien puedo ir consultando en cada momento donde me quedo estancado. Ustedes ven, yo ya no soy jovencito. No les pregunto que me digan cuántos años tendré, pero no es tan fácil manejar la tecnología moderna, ¿no? Pero es encontrar amigos como de la SPL, como también ese amigo de aquí que nos apoya. Y el último detalle es el mismo compañero aquí de Filadelfia ha transformado ese diccionario en una app que podemos consultar en nuestro celular, tener con nosotros en todo momento. Vos haces entrar en ayoreo o en castellano y te responde con la versión opuesta. Muchas gracias una vez más, Ñacani Pise. Gracias, Rosana, por manejarme la parte de los audiovisuales. Y gracias a toda la audiencia. Muchas gracias, Amadeo, a vos. Sí, no es menos importante la labor que Gundolf nos apoya a todos desde las distintas instancias. Quiero hacer un poco un englobado. Amboapu amita hina combo hapu caraicuera guapuete o mesaiba curiñandebe coanga. Matías Medina iniciaba contándonos una experiencia de documentación audiovisual del pueblo guaraní. Él nos recordaba que si bien no está entre las 6 lenguas en peligro de extinción, también se podía considerar que la lengua está amenazada. Mencionó Matías que la fiesta de espiritualidad conocida como el Arete Guazú fue el espacio escogido por ser un espacio desarrollado plenamente en la lengua propia de ese pueblo, distribuido, como él señaló, en 4 zonas del Chaco paraguayo. Además, quiero agregar a esto que ese trabajo entre la filmación, la edición y finalmente la publicación nos tomó un año al equipo con apoyo de
Quiero aquí agradecer en la misma línea que Amadeo con el apoyo del MITIC, del Ministerio de Tecnología de la Comunicación, con el apoyo del INAP, el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, y con el apoyo de UNESCO. Posteriormente, Derlis traía a este espacio la lengua cual voz del pueblo Angaité, un proceso de documentación de aproximadamente 3 años, donde se ha iniciado grabando a los informantes claves, no sin antes realizar para los 3 trabajos la consulta y consentimiento libre, previo e informado. Posterior a la desgrabación, corrección, denotando así un proceso de construcción participativa desde las bases con el acompañamiento de esta Secretaría de Estado. Derlis nos recordaba que el Angaité es una de las 6 lenguas en serio riesgo de desplazamiento o desaparecer, porque los hablantes de la lengua ya están tomando el guaraní paraguayo como lengua de comunicación. Finalmente, Amadeo nos hablaba de 2 materiales. Por un lado, el diccionario de la lengua del pueblo Ayode y también los apuntes de gramática. Aquí vemos 3 tipos de documentación, desde el audiovisual hasta una documentación de narrativa, y finalizamos con la presentación de una documentación lexicográfica desde el querido maestro Amadeus Benz. Nos recordaba Amadeus la importancia de la escritura a lo largo de su presentación, y fue finamente descrito cómo materiales educativos fueron convirtiéndose en la base fundamental desde los actores y hablantes claves para culminar con la publicación de un material lexicográfico. En conclusión a este panel, para ir dando ya paso al siguiente momento, podemos rescatar de nuestra valiosa diversidad, de la importancia, como ya señalaban los 3 expositores, de apoyar esto, de difundir esto, recordar que todas las acciones más significativas nacen de las bases y que la SPL es simplemente un órgano de apoyo y vector para las voluntades de los hablantes. Recordar que 2 de estos pueblos son pueblos transfronterizos que comparten territorios con naciones hermanas, el caso del pueblo guaraní y el pueblo ayode, y además señalar que todos estos materiales que hoy han presentado los colegas en este espacio se encuentran disponibles en la página de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, el diccionario en formato electrónico que hablaba Amadeus, los PDFs, tanto del diccionario ayoreo como de los apuntes de gramática ayoreo, el material que nos presentaba Derlis de las narraciones de los Angaité y los 4 audiovisuales del Arete Guazú se encuentran en el sitio web de la Secretaría, www.spl.gov.pi. También los audiovisuales se encuentran en la página, en el canal de YouTube de nuestra institución. Agradecer a un sinfín de instituciones. Esto no es posible, los recursos siempre son limitados, pero las voluntades superan a los recursos y nos unimos. Amadeo habló del FONDEC, hemos trabajado con MITIC, hemos trabajado con INAP, hemos trabajado con tantas instituciones que cada uno ha puesto de su parte y ha permitido que podamos devolverle a los pueblos lo que verdaderamente les pertenece, su lengua, en el formato de documentación que ellos han determinado. Y con esto cerramos este espacio y quedamos muy agradecidos y atentos a cualquier consulta desde nuestros canales oficiales de atención al público en la Secretaría de Políticas Lingüísticas de Paraguay. Muchas gracias al COMPLA, a toda la organización, muchas gracias a la doctora Valentina Canese y muchas gracias al señor ministro Javier Viveros por permitirnos compartir este espacio de trabajo y de resultado un poco de nuestro esfuerzo de este año 2025 y permitirnos a los pueblos, gracias a los pueblos por permitirnos compartir su sabiduría. Agüillebete, Maimaba, Yasoropay. Muchas gracias. Ya se lo vaya. Gracias también por el espacio y por compartir. Entonces, Sí, yo quisiera felicitar a todos los miembros del panel en la persona de la organizadora, la señora Rosana Abogado, de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, aquí a todos los que estuvieron
compartiendo, el señor Amadeo, el señor Derli, el señor Matías y todos los demás miembros de las comunidades que hicieron posible esta presentación. Para nosotros es de vital importancia poder dar visibilidad a esta problemática que es el mantenimiento, la revitalización y el mantenimiento de las lenguas indígenas. Sabemos la importancia que tienen las lenguas para la transmisión cultural, para el fortalecimiento de los vínculos de las comunidades. Entonces, es realmente importante el trabajo que están haciendo. Y por eso para nosotros es muy importante poder tener estos espacios en nuestro evento donde podamos aprender más sobre el trabajo que se está haciendo, sobre las problemáticas que se están enfrentando y cómo podemos apoyar nosotros desde la academia para que esto siga avanzando, para que estas comunidades puedan seguir manteniendo sus lenguas y que nosotros realmente podamos considerarnos una nación plurilingüe, como lo dice nuestra Constitución Nacional. Agüeyebete, Opababepe, muchas gracias a todos y vamos a irnos ahora a un pequeño receso y volvemos dentro de una hora. Gracias a todos.